Buenos días, vamos a empezar en 3 minutos, todavía falta. Mientras voy a aprovechar en hacer mi captura de pantalla. Buenos días, jóvenes. Good morning. Buenos días. Ya hice mi captura de pantalla. Los 134. Sí, 134, ya estamos. Archivo, guarda como. Es clase 6. Clase 6. De jueves. Sí, ahí está. Ya lo tengo. Ya un momento. Falta todavía 3 minutos. 2 minutos y medio. Diga a sus compañeros que vengan. Recién hay 15 chicos. Buenos días, Carla. Buenos días, Claudia. Vamos a empezar en 2 minutos y medio. Vayan avisando a sus compañeros que entren. Estamos acá. Ya está. Ahí está. Y empezamos en 1 minuto y medio. ¿Listos? Buenos días. Vamos a empezar. Ya están entrando, ya están entrando. Avisen a sus compañeros. Listo. Empezamos. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer con el enfoque conductista del aprendizaje. Habíamos mencionado que el aprendizaje es diferente, es un proceso por el cual se adquieren conductas nuevas, ¿no? Producto de la práctica, la experiencia, la interacción con el entorno. Eso lo plantea, me está escribiendo la tutora. ¿No se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla, Carla? Me está escribiendo la tutora. ¿No se ve mi pantalla? Ah, ya, entonces lo comparto de nuevo, ¿ya? Gracias. No se ve. Ya, ¿ahora se ve? Sí. Ahora sí, ya. Porque a mí me daba compartir, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, habíamos mencionado el día de ayer que, gracias, Carla, que el aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere conductas nuevas, producto de la interacción con el entorno. ¿Y cómo sé que una persona aprendió? Cuando ha habido cambios en su conducta o comportamiento. Eso es lo que habíamos visto el día de ayer. Y por eso que los miedos son aprendidos. Y habíamos mencionado que ahí está el concepto de aprendizaje conductista. No son aprendizajes, habíamos visto esos 3 elementos que no son aprendizajes. Acá está el enfoque conductual con su teoría del aprendizaje. Y habíamos mencionado que hay 2 propuestas. Dentro del conductismo hay 2 propuestas. El condicionamiento clásico y operante. Pero profesor, me preguntó su compañero, pero si Pablo López de la reflexología, es que él hizo una teoría llamada, un experimento llamado condicionamiento clásico. Y ese condicionamiento clásico lo cogió John Watson para aplicarlo en el caso del niño Albert, ¿no? Ahí está, John Watson, que lo aplicó en el caso del niño Albert. ¿Cómo se aprende según el condicionamiento clásico? Cuando asociamos estímulos. Ahí está, asociación de estímulos. Así aprendemos. ¿Qué estímulos asociamos? El estímulo incondicionado con el estímulo neutro, que está acá abajo, en esta imagen. El estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Después de varias asociaciones, el estímulo neutro genera respuestas. Antes no lo generaba, por eso que se convierte en estímulo condicionado, que genera una respuesta condicionada. Y lo aplicó John Watson
el condicionamiento clásico. John Waxman es fundador del conductismo, por eso que ponemos en conductismo la propuesta de Pavlov. Lo aplicó el caso del niño Albert, que lo explicamos el día de ayer. Esto fue un poco cuestionado por el señor Skinner, que decía que este aprendizaje mediante el condicionamiento clásico es un aprendizaje muy básico, ¿no? Solamente limitado a estímulo-respuesta o a un rol muy pasivo del sujeto. Entonces, él dice que no, que el sujeto o la persona, el animal en este caso, es una persona activa, que interacciona con su entorno, que él aprende una nueva conducta cuando la conducta que ha hecho ha generado consecuencias en su entorno. Y plantea su famosa triple relación de contingencia, que lo habíamos visto el día de ayer, y sus principios del condicionamiento operante que están acá: reforzamiento, castigo y extinción. Habíamos dicho que esto no es una cuestión ética, positivo no es ético, negativo no es ético, sino es aritmético. Positivo es suma y negativo es resto. Y es por eso que habíamos hecho la diferencia que reforzamiento positivo se llama así porque está sumando un estímulo que es un premio para una conducta adecuada que se ha emitido. Una conducta adecuada, entonces recibe un premio. Sacó buena nota, le dan un dulce, por ejemplo, ¿no? Después habíamos visto que el reforzamiento negativo también permite que la conducta se siga presentando, pero en este caso, ante una conducta adecuada que sacar buena nota, se le retira algo desagradable, en este caso al estudiante, que es, por ejemplo, no le gusta limpiar los servicios, etcétera, ¿no? Eso es reforzamiento negativo. En ambos casos, tanto positivo como negativo, la conducta, queremos que la conducta se incremente. El castigo se da cuando una conducta es inadecuada, indeseable, y queremos que se disminuya esa conducta. Puede ser positivo, suma, cuando ante una conducta inadecuada se le da un estímulo punitivo, un castigo punitivo, o sea, algo desagradable, ¿no? Un golpe, un grito, una llamada de atención, por ejemplo. Castigo positivo. Ojo, estamos diciendo que positivo no es ético, sino aritmético. Pero para eso tenemos, para no golpear físicamente a los niños o personas que se han portado mal, tenemos el castigo negativo, que ante una conducta indeseable es retirarle algo agradable a esa persona que emitió esa conducta indeseable. Se portó mal, le quitan el tablet, por ejemplo. Castigo negativo. Se le está quitando algo agradable. La extinción se da cuando eliminamos el reforzador. En el caso del roedor, habíamos dicho que baja la palanca, no recibe comida, no recibe comida, no recibe comida, no estamos dando el reforzador y con el tiempo va a dejar de bajar la palanca. Eso es lo que habíamos visto el día de ayer. Hay todas las diferencias. El condicionamiento clásico es una conducta respondiente nada más, donde el sujeto tiene un rol pasivo, los estímulos afectan al sujeto y se aprende por asociación de estímulos. En cambio, el condicionamiento operante, la conducta es emitida, o sea, el sujeto emite una conducta, interactúa con el entorno, hay un rol activo del sujeto y actúa de acuerdo a las modificaciones que hace en el ambiente, ¿no? Se aprende por las consecuencias que origina la conducta. O sea, yo aprendí porque, o el animal aprendió porque bajando la palanca recibe comida. Si no hubiera bajado, si bajaba la palanca y no recibía nada, no aprendía a bajar la palanca, lo dejaba ahí nada más. Listo. Y ahora vamos a ver el enfoque cognitivo del aprendizaje. Enfoque cognitivo del aprendizaje. Uy, sí, tenemos que ver varias cosas. Ya, corremos ya. ¿Alguna pregunta del día de ayer? ¿Está claro todo lo del día de ayer? Ya tengo 33 alumnos, 32. ¿Está claro condicionamiento clásico y operante del enfoque conductista? Ah, ya, la extinción se da cuando se elimina el reforzador. Recuerden ustedes, el animal se prendía la luz, ¿recuerdan, no? Ya está. Se prendía la luz. El estímulo discriminativo. Respuesta operante, bajaba la palanca. Baja la palanca. Y si yo quiero que siga bajando la palanca, le daba un reforzador. Pero como yo quiero extinguir esa conducta de bajar la palanca, lo quiero desaparecer, lo quiero extinguir. Esto lo quiero extinguir, entonces no le doy el reforzador. O sea, bajar la palanca y no le doy comida. O sea, ese es el reforzador. Entonces, si tú le eliminas el reforzador, entonces con el tiempo él va a dejar de bajar la palanca. Y sí se ha visto, experimentos sí, que el animal se le puede extinguir esa conducta de bajar la palanca. En un ser humano es más complejo, pues, pero acá la empresa Maco está puesto algo parecido. El reforzador era que le respondía el saludo, pero como ya no le responde el saludo, entonces se está eliminando la conducta de saludarlo. Entonces, se está dando la extinción. Se quita esto que está acá. Ya, señorita.
Andrea, ¿listo? Muy bien. En el enfoque cognitivo es diferente. Si el enfoque conductista decía, por ejemplo, ante un estímulo se emite una respuesta, es algo automático, por eso en tu boletín dice muy bien, tú entras, metes una moneda en una máquina y recibes un producto, estímulo-respuesta, ¿no? Eso dice conductivismo. No, el cognitivismo dice que no. Está bien, sí se aprende con el condicionamiento clásico y operante, dice el cognitivismo, pero no solamente se aprende así. Y el aprendizaje no es así automático. El aprendizaje no es que hasta un estímulo yo emito una respuesta, sino ante un estímulo, miren lo que dice el enfoque cognitivo, va al organismo y recién de un proceso cognitivo mental, recién se emite una respuesta. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Acá ocurre algo, dice los señores cognitivos. Acá ocurre algo, acá. Acá es clave, esto es clave. Lo que ocurre acá, hay un cambio acá. Cuando se recibe el estímulo, hay un cambio acá y recién de este proceso que es cognitivo mental se va a emitir una respuesta. No es automático, estímulo-respuesta, no. Ve la comida, empieza a salivar. No, pues no. Por ejemplo, entonces, no, acá ocurre algo acá, dentro del ser humano, dentro del animal, en el organismo. Ahí tenemos las teorías que vamos a ver. Y acá está, lo que le estoy diciendo, ¿no? Estímulo, organismo, respuesta. Miren, acá está. ¿Ok? Estímulo, organismo, respuesta. Entonces, los estímulos del entorno son recepcionados por mis receptores sensoriales. Ya ustedes saben, que lo hemos visto. Entonces, yo, por ejemplo, observo de repente, estoy observando la clase de psicología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo observas? A través de tu visión, ¿no? Tus órganos sensoriales de la visión. Aparte estás escuchando, auditivos, visión, auditivo. Entonces, estos son estímulos que van a ingresar acá al organismo, ahí está, a nuestro organismo, que es nuestro, en este caso, nuestro sistema nervioso, pues, ¿no? Y acá va a ocurrir algo, dice los señores cognitivos. Acá ocurre algo. Acá. Va a ocurrir algo en la motivación, va a ocurrir algo en la atención, un cambio en la atención, en la percepción, en el pensamiento, en el lenguaje, en la memoria. Entonces, de acuerdo a los cambios que ocurren acá, recién yo voy a emitir una conducta. O sea, clave es esto para ellos. Clave es lo que ocurre acá adentro. Entonces, el aprendizaje se da, según estos señores, no hay cuando hay un cambio en la conducta, no. Hay cuando hay un cambio en los procesos mediadores, que son procesos cognitivos. Acá está la palabra. Procesos mediadores, que son procesos cognitivos. Yo aprendo cuando hay un cambio en mis procesos cognitivos o procesos mediadores. Aprendo cuando hay un cambio en mi memoria, en mi percepción, en mi lenguaje, en mi atención, en mi motivación. Yo creo que está mejor, ¿no? Claro que es importante la conducta, claro que sí, dicen ellos, es importante la conducta porque eso se observa. Pero esa conducta que yo observo es porque está influenciada por los procesos mediadores, por los procesos cognitivos. Y es clave, la conducta no, es clave lo que ocurre acá, en los procesos cognitivos y los procesos mediadores. Interesante, ¿no? Es diferente al enfoque conductista, es diferente. Entonces, por eso es que se llama cognitivo. Yo aprendo cuando hay un cambio acá, en mis procesos mediadores o procesos cognitivos. Antecedentes de la teoría cognitiva del aprendizaje, tenemos a la teoría de la Gestalt. ¿Recuerdan ustedes que la Gestalt tenía como objeto de estudio, la Gestalt, ¿recuerdan? ¿Cuál era su objeto de estudio? Escríbanme en el chat. ¿Cuál era el objeto de estudio de la Gestalt? Andrea, Carla, Claudia, Camila no está, creo. Mía, de la Gestalt. ¿Cuál era su objeto de estudio? ¿Se olvidaron? Lo vimos en la primera semana. Muy bien, Cristian. La percepción. ¿Y qué cosa es la percepción? Es un proceso cognitivo. Pues entonces estamos con la teoría cognitiva del aprendizaje. Entonces, yo aprendo cuando hay un cambio en mi percepción. ¿Y qué era la percepción? ¿Se acuerdan que vimos atención, memoria, sensación y percepción? Es un proceso cognitivo a través del cual los estímulos que son captados por los sentidos, porque vino una pregunta en un examen de admisión, ¿era sensación, atención, memoria o percepción? Ya bien difícil estaba la pregunta. ¿Pero qué cosa es percepción, profesor? Es cuando los estímulos que captan mi sentido, la sensación, yo lo interpreto.
lo organizo, lo estructuro y le doy un significado. Eso es percepción, es un proceso cognitivo. Ojo. Entonces, ellos que tenían como objeto de estudio la percepción, la teoría de la Gestalt, plantearon el concepto de insight, que es la comprensión súbita, esto es clave, la comprensión súbita o repentina, súbita, producida por la rápida reorganización de los elementos en una situación problema. Por ejemplo, ellos hicieron un experimento muy interesante con unos chimpancés. Acá no está completo el experimento. Le voy a explicar en qué consistía. En un ambiente que no era una jaula, el ambiente era un ambiente parecido así a las capas de un circo, para que no se cuelguen por los chimpancés. Habían dejado en la parte alta, como ustedes lo ven acá, en la parte alta, un racimo de plátanos. Y en los costados habían dejado unas cajas. Y luego soltaron a 4 hambrientos chimpancés en ese ambiente. 4 chimpancés con mucha hambre. Lo habían tenido a 3 de sin comer. Entonces, los chimpancés lo primero que vieron, percepción, 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 lo primero que vieron fueron el racimo de plátanos y fueron corriendo a querer sacar el racimo de plátanos, pero como estaba muy alto, no podían cogerlo. Como estaba muy alto, no podían cogerlo, saltaban, gritaban, se desesperaban, se empujaban entre ellos porque querían alcanzar el racimo de plátano, no querían alcanzar, lo querían alcanzar y no lo alcanzaron. Entonces se cansaron, los 4 estaban sentados mirando ahí el racimo de plátanos con hambre. Y uno de ellos, como que hizo, y fue corriendo y empezó a juntar las cajas, una por una, como ustedes lo están viendo. Y llegó al racimo de plátanos. ¿Qué había pasado en este chimpancé? Había ocurrido un insight, el descubrimiento repentino o súbito. ¿Qué ha ocurrido? No sé, de repente que no te sale un problema y estás ahí dando vuelta con ese problema y lo dejas mejor y estás caminando de repente yéndote a tu casa o en el ómnibus pensando en ese bendito problema y das con la solución. Si te ha pasado eso, eso se llama insight. Este es el antecedente de las teorías cognitivas del aprendizaje. Si te ha pasado eso, eso es insight. Pero ocurre, ¿y por qué se da, profesor? Ah, porque ha habido una reestructuración cognitiva de la percepción, ¿no? Parece que ahí afecta mucho la parte de la tranquilidad, no sé, ¿no? Las cosas ¿qué pasó? ¿Por qué los chimpancés al inicio nomás no juntaron las cajas y subieron, ¿no? Pues porque ellos vieron los plátanos. Entonces, ¿qué hizo el otro chimpancé con Insight? Reestructuró todo ese campo visual, perceptual, y se dio cuenta de que había una solución. O sea, hubo una reestructuración cognitiva, según, o una reorganización, ahí está, rápida, sí, rápida, espontánea, para solucionar el problema. Interesante, ¿no? Ahí está. Continuamos, si no hay preguntas. Tenemos solamente hasta las 8:55, ¿no? Muy bien. Ya las teorías propias del aprendizaje cognitivo, tenemos el procesamiento de la información, que es una teoría interesante, el aprendizaje por descubrimiento, estos sí vienen a examen de admisión, chicos, ¿ah? Y el aprendizaje significativo. Aparte hay uno más que es el aprendizaje observacional, aunque algunos no lo clasifican mucho dentro de las teorías cognitivas. Yo creo que es cognitivo social, pero ahora lo vamos a estudiar, que no es por eso que no está acá la clasificación. El aprendizaje por observación o vicario del señor Bandura, que también lo vamos a estudiar. Muy bien, empezamos con la primera teoría del procesamiento de la información. Esta es una teoría más cognitiva, sí, pero ligada más a una semejanza, dicen, ¿no? A lo que son los procesos que se dan cuando se trabaja con procesadores, con computadoras. Por eso que para ellos aprender es procesar, almacenar y recuperar información. O sea, tiene que ver mucho con la memoria. ¿Ven? Ahí está. Procesar, almacenar y recuperar información. ¿Cómo se da esta teoría del aprendizaje? ¿Cómo lo plantea? Cuando entran los estímulos, que son los inputs, entradas, primeramente se da un registro sensorial. Claro, pues mis sentidos toman contacto con el estímulo. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El examen de admisión, por ejemplo. El examen. Tú entras al salón de clase, esperas un momento y te dan el examen de admisión para que tú lo resuelvas en un determinado tiempo, ¿no? Prestas atención a las preguntas o a los cursos, por ejemplo, que tú empiezas, ustedes empiezan por el curso más fácil o uno empieza con el más difícil, no sé. Ustedes tienen su método de cómo resolver ese examen.
Hace percepción. ¿Qué cosa te está diciendo? De que te estás dando cuenta de que qué tipo de problema es el que te estás viendo, ¿no? Uy, si es en RP, ¿no? Sinónimos, antónimos, analogías, no sé. O sea, te das cuenta acá. Percepción, te das cuenta de los problemas que estás observando, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Memoria, o sea, acá están guardados acá en la memoria información sobre resolución de problemas que tú has aprendido en la PES San Marcos y en otras academias de repente donde estás preparado. Acá está la información. ¿Ves que todo es cognitivo? Entonces recuperas o recuerdas que esa clase o ese tema lo hizo el profesor en una clase, un ejemplo parecido al que está en el problema. Usas el pensamiento para resolver ese ejercicio que estás haciendo. Uso el pensamiento, porque tienes que tomar al final tienes que tomar una decisión, bueno, y toma la decisión. O sea, eliges tú la clave que vas a marcar, por ejemplo, en el examen. Entonces, este es un proceso, sobre todo cognitivo, pero es una cuestión serial. Ahí está, miren, en serie, serial. A través de mi registro sensorial, prestando atención, se da la percepción, la memoria lo voy a usar, obvio, se da la recuperación, es recordar, el pensamiento me permite resolver el problema y al final tomar las decisiones, que es marcar la clave que yo voy a marcar. Es un proceso de aprendizaje llamado procesamiento de la información. Este es más conocido para el examen de admisión. No he visto mucho para el examen de admisión procesamiento de la información. El que he visto más es el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brunner. Este es número 2. Número 2. Aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brunner. Ha fallecido ya no hace mucho, ¿no? Jeremy Brunner. Casi 100 años. ¿Sí, no? 2000. No, no sé en matemática, chicos. Sí, bueno. El aprendizaje para Jeremy Brunner es la formación permanente de estructuras cognitivas. O sea, se forman estructuras cognitivas que son conceptos y habilidades para resolver el problema. Pero como lo dice ahí, es un descubrimiento que el estudiante hace, va a descubrir, va a descubrir el estudiante el aprendizaje. Ahí está, descubre. Ahí ponemos por acá. Descubre el aprendizaje. Entonces, según Jeremy Brunner, el estudiante va a descubrir el aprendizaje. Este descubrimiento, ahí está, de sus características, es a su propio ritmo, no al ritmo del profesor, no al ritmo del profesor. O sea, el profesor no es que va a entrar a clases como lo hacemos nosotros en la PES Marcos o en el colegio de repente, no. A ver, chicos, presten atención, hacemos pizarra, tenemos papelotes, etc. No, no, no. Solamente el docente lo que va a hacer, va a decir, va a ser un facilitador nada más. Va a decir, a ver, chicos, hoy día vamos a hablar sobre la independencia del Perú. Ustedes tienen que investigar y solamente recuerden que la independencia del Perú se da por tales fechas y que ustedes tienen que ir construyendo los pasos de cómo se dio la independencia del Perú. Entonces, solamente el docente va a ser un facilitador. No va a decir, no, chicos, hubo una campaña, la campaña del Libertador del Sur, del Norte, el año tal, llegó San Martín. Eso no va a decir el profesor. Eso no es aprendizaje por descubrimiento. Solamente le va a facilitar algunos ejemplos nada más. Y el estudiante, a su ritmo, ahí está, a su ritmo el estudiante va a descubrir el aprendizaje, a su ritmo. Eso es muy importante. Esto no se da en los colegios, pues, pero hay colegios alternativos que sí lo aplican, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada estudiante tiene un ritmo que es propio y que él tiene que ir descubriendo el aprendizaje. Si el profesor le ha dicho que vamos a hacer un trabajo sobre la independencia del Perú, entonces se va a usar la inducción, que ir de lo particular a lo general. Inducción, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho observación específica. De repente, acá se va a ver, por ejemplo, las campañas libertadoras, por ejemplo, ¿no? Campañas libertadoras. Acá hay un orden, ¿no? ¿Cuál fue la primera campaña libertadora? ¿Cuál fue la segunda? Y al final, el estudiante tiene que llegar a una conclusión o una exposición general. Este es el final. Pero es el estudiante que construyó el aprendizaje. Andrea me pregunta. No tanto por descubrimiento, porque nosotros le damos todo, Andrea. Si yo le digo, ¿sabes qué, chicos? Ya quiero hacer aprendizaje por descubrimiento con ustedes. ¿Sabes qué, jóvenes?
quiero que ustedes investiguen sobre el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brunner. Le doy un dato. Se llama por descubrimiento. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Va a descubrir el aprendizaje. Entonces, a ver, ustedes investiguen más, usen la inducción para que definan y expongan sobre este tema. Entonces, ya ustedes, con sus aparatos digitales, ¿no? Libros, no sé, empiezan a buscar sobre el aprendizaje por descubrimiento. Oye, este autor dice que es esto, este autor. Cada uno. Ese es aprendizaje por descubrimiento. Acá no estamos haciendo aprendizaje por descubrimiento, Andrea. Acá estamos haciendo un aprendizaje clásico, ¿no? Donde el estudiante, perdón, donde el docente brinda los conocimientos y el estudiante solamente lo asimila. Es un aprendizaje clásico. Esto se usa en otros colegios, en otras instituciones. Imagínense que haga eso. Nunca acabamos, pues. Necesitamos más horas. Ya podemos hacer aprendizaje por descubrimiento, pero necesitamos más horas. Y ahí después cada uno llega a una conclusión. Es diferente, ¿no? Interesante, ¿no? Esto se usa mucho en el colegio. El aprendizaje por descubrimiento se usa mucho en el colegio. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Entonces hay una secuencia, ojo, y se usa la inducción. Ahí está. Claro, en educación inicial, sobre todo. Primaria también, Claudia. Educación inicial, educación primaria. Muy usada la teoría del Jerome Bruner. Se puede usar también en la secundaria, pero demanda más trabajo, porque el docente, como es un facilitador, tiene que estar alumno por alumno para ver cómo va, ¿no? Uy, este se está demorando, entonces de repente le va a facilitar más los conocimientos, ¿no? Este más rápido ya, pues. Aprendizaje por descubrimiento. ¿Seguimos? Vamos al aprendizaje significativo, número 3. Significativo de David Ausubel. Ahí está David Ausubel. Entonces, la palabra significativo es clave también. Igual descubrimiento, ya descubrir. El alumno descubre el aprendizaje por sí mismo. Significativo. Se produce cuando, al relacionar de forma sustantiva, importante, un conocimiento nuevo, esto es clave, un conocimiento nuevo con las ideas preexistentes. Esto de acá. Lo cual le permite otorgarle un sentido a la información. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante, para que se dé un proceso de aprendizaje significativo, tiene que tener conocimientos preexistentes o saberes previos. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacer con ustedes un aprendizaje significativo, yo tengo que decirle a ustedes, a ver chicos, ¿quién ya llevó psicología? Entonces, si todos ya han llevado psicología en el colegio, en una academia donde han estado, entonces hay ideas preexistentes o conocimientos previos. Ya hay ya. Entonces, ahí se va a dar un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque los conocimientos previos que tú tienes por haber estado ya en una academia o en el colegio, yo me acuerdo que trabajaba en los colegios enseñábamos psicología, entonces tú ya tienes conocimientos o saberes previos. Eso es importantísimo, dice Outwell, porque si no hay eso, no se va a dar con aprendizaje significativo. Si no hay saberes previos, o sea, si acá hay un estudiante que nunca lleva psicología y que recién está llevando, entonces no se puede dar un aprendizaje significativo. No se puede dar porque tiene que haber conocimientos previos o saberes previos. Entonces, esos saberes previos se van a unir a esos conocimientos nuevos que yo le estoy dando. Ya tú llevaste psicología, ya viste el tema de aprendizaje. Entonces, tú tienes saberes previos. Entonces, yo estoy dando nuevamente esa clase. Esos saberes previos que tú ya tienes, lo estás comparando con los nuevos conocimientos que yo estoy dando. Y se va a dar un proceso de anclaje entre en saberes previos y conocimientos nuevos. O sea, ojo, miren, pero se va a usar la inducción y la deducción, a diferencia de acá solamente se usa la inducción. Por ejemplo, la información nueva, esa información nueva que yo estoy dando, porque es nueva, porque estamos en el día de hoy, se relaciona con la que ya existe, y se va a dar un proceso de anclaje. Pero hay una característica muy importante que señala David Ausubel, que tiene que haber una actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje en el estudiante. Que si no hay una actitud favorable en los estudiantes, bien difícil que se dé el aprendizaje significativo. O sea, si hay un estudiante que no quiere estudiar, que está acá por obligación, que le están obligando, no, pues no hay una actitud favorable. Y no se va a dar el aprendizaje significativo. Clave, saberes previos. Esto es clave. Me pregunta Brigitte, pero sería si nosotros olvidamos el tema. Bueno, hay estudiantes que nunca han llevado psicología, por ejemplo, y si ellos ya vienen estudiando por su cuenta, ¿no? Psicología, ¿no? O como dice Brigitte, revisando los temas
de la nueva clase que viene la siguiente semana, bueno, pues podría haber algo de aprendizajes previos, ¿no? Podría haber algo, pero no se puede comparar a un estudiante que ya llevó pues un ciclo anual, semestral, no sé cómo lo llaman ustedes, o que en el colegio estudió 1 año, 2 años psicología. Ellos tienen mejores saberes previos. Claro, sí podría ser, Brigitte, algo de saberes previos, ¿no? Podría ser algo, ¿no? Pero no es igual, porque los saberes previos se dan con un docente, pues, ¿no? Un docente ahí que te explica, etc. Ustedes tienen saberes previos. Por eso que le va mejor a los chicos que ya tienen 1 año de preparación, por ejemplo, ¿no? Porque tienen saberes previos, pues. Imagínense llevar psicología 4 veces, con 4 profesores diferentes. Pues, mucho mejor. Imagínense. Interesante, ¿no? El tema de aprendizaje significativo. ¿Preguntas? Van a correr preguntas. ¿Sí puedo correr? Ya, continuamos. Los autodidactas no es aprendizaje significativo, pues son autodidactas, ¿no? Aprenden por sí mismo. Pero no sería ni aprendizaje por descubrimiento ni aprendizaje significativo, según la teoría cognitiva. Ojo. Este aprendizaje observacional, si ustedes se han dado cuenta, no lo pusieron en este esquema. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo pusieron en este esquema? ¿Por qué? Porque el aprendizaje observacional, algunos dicen cognitivo-social, ¿no? O sea, no es necesariamente cognitivo puro, no es solamente acá, ¿no? No, acá estamos viendo cognitivo puro, miren acá. Saberes previos, acá, bueno. Descubrimiento estaban acá también. Información, todo es mental, cognitivo. Pero acá es social. Acá es el término social, ya no lo hace puro cognitivo. Por eso algunos lo llaman cognitivo social. Muy conocido como cognitivo social, la teoría del aprendizaje observacional de Albert Bandura. Ahí está, llamado aprendizaje social, aprendizaje imitativo, o esta palabrita muy importante, aprendizaje vicario. A veces la UCA mucho usa el aprendizaje vicario. Ahí, me da bien. Más que aprendizaje social u observacional. Pero como son muchos nombres, le doy una estrategia. Aprendizaje de Albert Bandura, pues más rápido, ¿no? Y está Albert Bandura. Como son muchos nombres, entonces, Albert Bandura. Uy, acaba de fallecer Albert Bandura, el año pasado recién. Acaba de fallecer. Y me doy cuenta que los psicólogos tienen vida larga. Ojalá que yo también tenga vida larga. Miren, he visto Bandura, miren. El único que falleció bien joven fue Vygotsky, 36 años, me parece. Vygotsky. Continuamos. ¿Qué dice este señor Albert Bandura? Dice que el aprendizaje se da por un proceso social, cuando están los estudiantes en grupo, cuando el estudiante imita conductas. Y hizo un experimento, Albert Bandura, con el famoso muñeco bobo. No sé si ustedes han escuchado el término muñeco bobo. El muñeco bobo es un muñeco inflable que tiene una base, a ver, una base en la parte de abajo, y esta parte es como un plástico que lo inflan, y como tiene una base bien sólida acá abajo, tú le das un golpe y el muñeco se para de nuevo. Por eso le dicen bobo. ¿Por qué? Porque tú lo golpeas y se para para que le sigas golpeando. Es bobo el muñeco. No sé si han visto un muñeco bobo, yo he visto. Y en ese muñeco bobo estaba dibujado un payasito. Uy, acá no le han puesto un muñeco bobo, ¿no? No está el muñeco bobo. Ya. Entonces, estaba un payasito ahí dibujado. Un muñeco bobo grande, tamaño de un niño. Entonces, creo que está en su boletín, el muñeco bobo. Yo lo había puesto en el boletín. Así está el muñeco bobo en el boletín. Entonces, ¿qué hizo Ale Bandura? Es un experimento en un ambiente junto a varios niños de 4, 5, 6 años aproximadamente, y les pasó un video sobre donde había un muñeco bobo y salía un niño de la edad de ellos. Un niño salía y lo primero que hizo al ver al muñeco bobo es agarrarlo, patearlo, insultarlo, golpearlo. Y los niños estaban mirando el video, el muñeco bobo. Cómo el niño lo agarraba, lo golpeaba, lo insultaba, lo tumbaba, lo pateaba al muñeco bobo. Son conductas violentas. Y después que ya se acabó el video y Bandura bien hábil había puesto un muñeco bobo igualito del video, lo había puesto en el patio, en otro ambiente, en el patio. Y quería ver qué hacían los niños cuando veían ese muñeco bobo. Y los niños dicen que cuando vieron el muñeco bobo, al salir del ambiente donde estaban, que habían visto el video, lo primero que hicieron fue hacer lo mismo que hizo el niño, ¿no? Lo agarraron, lo insultaron, lo golpearon, lo patearon. Entonces los niños habían aprendido de forma social
imitando el modelo que estaba en el video, o de forma vicaria. Vicaria. Pues por eso que es cognitivo social. ¿Por qué? Porque ahí está el modelo, el video es el modelo, vamos a poner con otro color. El video es el modelo. Ah, ahí está el video, donde se ve a un niño que golpea a un muñeco bobo. ¿Le prestaron atención? Eso es cognitivo, bueno. Retuvieron, guardaron esa información en la memoria, lo reprodujeron, es una cuestión motora. Y después hubo una retroinformación o motivación de Bandura a los niños. Niños lo han hecho bien, le da una especie de retroinformación o motivación, por ejemplo. Ahora, usted dirá, pero profesor, ¿por qué le enseñaron conductas violentas? Es que creo que estaba haciendo un trabajo para demostrar que las conductas violentas se aprenden bastante de esa forma, imitando modelos. Por eso que los padres tienen que ser buenos modelos, los profesores tienen que ser buenos modelos, porque a veces parece que los niños, sobre todo, imitan conductas. Yo creo que tiene razón, ¿por qué? Porque si un niño habla malas palabras es porque ha escuchado malas palabras. Si un niño golpea a alguien es porque ha visto golpeando a alguien. O sea, eso es clave, ¿no? Y incluso hasta dice Bandura que hasta la personalidad se imita, el niño lo imita de los padres. Por eso que tiene que haber buenos modelos. Por eso se llama aprendizaje social. ¿Por qué? Porque se da en grupo, se imita un modelo o vicario. Vicario. Interesante, ¿no? ¿Cuál te gustó más de las teorías cognitivas? No sé. Procesamiento de la información, por descubrimiento, significativo, observacional. No sé cuál te gustó más. ¿O te gustó más el conductismo? No sé. El conductismo, ¿de repente te gustó más? ¿Qué dicen ustedes? Anthony, Brigitte, ¿cuál te gustó más? Claudia, Camila, no ha venido a clase, Camila. Andrea, Cristian, Mía, ¿cuál te gustó más? Todas son acertadas, dice Claudia. Muy bien. Es que esa es la psicología, es así. Tiene muchas teorías que pueden explicar un tema, ¿no? Y estas son las teorías más aceptadas sobre el aprendizaje. Hay más tipos, ¿ah? Hemos visto solamente los clásicos. O sea, hay nuevas teorías del aprendizaje que están surgiendo. Hay más. ¿Listo? Ah, le gustó por descubrimiento a Andrea. Ah, interesante. Vicario a Anthony. No creo que esté durmiendo Camila. Creo que no ha entrado Camila. De repente puede estar mal de salud. No sabemos, ¿no? Empatía, hay que tener empatía. Profesor, sí, acá hace rato. Camila, pero no me escribes nada, pues. Escríbeme cómo te extrañan tus compañeros. Gracias. Ahí está Carla también por descubrimiento. Ah, les ha gustado por descubrimiento. Ah, interesante. Para los niños, ¿no? Pero le ha gustado Vicario a Anton. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos ahora a ver, como estamos dentro de la teoría cognitiva, estrategias de aprendizaje, que son también cognitivas, ¿no? Estrategia de aprendizaje. Esta estrategia de aprendizaje te va a servir a ti para que tú estudies. Creo que no viene mucha estrategia de aprendizaje en el examen de admisión. Lo que sí viene clásico son las teorías del aprendizaje, tanto enfoque conductista como enfoque cognitivo. Por eso de que esto más te sirve para tu examen, no, tu vida de estudiante. Aunque le paso así un dato, normalmente el que escoge las preguntas, porque el profesor que va al examen de admisión no hace las preguntas, los profesores no hacen las preguntas. Los profesores que van al examen de admisión seleccionan las preguntas de un banco de preguntas. Ojo, seleccionan, no es que hacen las preguntas, seleccionan, lo depuran, lo actualizan de repente, pasa por un corrector de estilo, van muchos profesores, ¿no? Correctores de estilo, correctores de redacción, etc. Yo pensé que los profesores hacían las preguntas, creaban las preguntas ahí, pues cuando están ahí encerrados, creo que son varios días que los encierran. A la memoria fotográfica, aprendizaje observacional, no. Si es que lo lleva a cabo, lo que ha visto de repente, ¿no? Sería observacional. Pero si solamente guarda la información y no lo ejecuta, no sería aprendizaje observacional. Entonces, así se da el examen de admisión. Selecciona solamente las preguntas que van a venir, nada más. Nada más. Ya, listo. Estrategias de aprendizaje. A ver si te va a ayudar. En lo que es repaso, que es una buena estrategia, que seguramente tú lo llevas a cabo,
usamos el resaltador. Yo uso mucho resaltador. Yo cuando leo mis libros, acá están mis libros. ¿Cuándo terminaré mis libros? Nunca voy a terminar. ¿Ves cómo yo resalto? Acá está. Resaltador. Resaltar. Yo no, yo uso un color nada más, pero sé que hay chicos que usan 2 o 3 colores, ¿no? Este es mi libro de teoría de la personalidad, por ejemplo. Es un curso que yo dicté en la universidad. Personalidad, ¿cuántas teorías? Imagínense. Entonces yo, como es muchos temas, hago el resaltado. Pero no lo resalto en la primera lectura, lo resalto en la segunda o tercera lectura. Sobre todo la tercera sería la adecuada, en los cursos de letras. Subrayado no uso. ¿Por qué? Porque marca el libro. Y he visto que el resaltador, cuando lo saco copia, casi ya no sale el resaltador, pero es un subrayado sí sale copia. Bueno, sí sale con todo subrayado. No uso mucho, pero también es muy bueno. Si tú lo puedes usar en tu boletín sería bueno que ustedes lo impriman el boletín. No sé cómo ustedes hacen, porque los chicos de presencial no le dan boletín ya. La empresa Marcos dicen 0 papel, dicen, no, bueno, no le dan boletín y lo que hacen, compran el boletín o lo imprimen ellos en sus casas. Normalmente les sale más barato comprar porque hay personas que venden los boletines en la parte de afuera del centro PREM. Y he visto que no están en venta los boletines de verano. ¿Por qué? Porque solamente es virtual. En cambio, esos chicos presenciales sí le venden. Entonces, ahí sí puedes aplicar el subrayado. El copiar es también muy bueno porque he visto estudiantes que cuando hacemos clases presenciales están copiando los términos que yo hago más importantes o lo que yo copio en la pizarra. Yo hago pizarra bastante, ahí en la empresa San Marcos. Entonces, copiar también es una buena estrategia de repaso. Y repetir oralmente, eso sí es importante. Si tú crees que no te va o ya no te entra cuando tú estudias con lectura silenciosa, es una muy buena estrategia que lo hagas en voz alta. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Porque se usan más sentidos. Una cosa es la visión, o sea, leer lectura silenciosa, y otra cosa también es la audición. Se estás leyendo visión y estás escuchándote, audición. Eso es una muy buena estrategia que yo lo usaba cuando era estudiante. Y yo aprendo así también. Eso es repaso. Elaboración. Parafrasear, eso yo no uso. Explicación de un texto con tus propias palabras, sin omitir la esencia del contenido. Eso lo hago cuando hago mi tesis, ¿no? Es importantísimo parafrasear. O sea, decir con tus palabras lo que el autor ha dicho. Eso es parafrasear. Pero tienes que poner el nombre de la autora cuando haces tu tesis. Tienes que poner el nombre del autor. Si tú lo aplicas, te hace muy bien, bueno. Resúmenes sí, esa es clave también, sobre todo en los cursos de letras. Como es un texto muy grande, y eso en la universidad se hace bastante, hacer resúmenes. O sea, un texto grande que lo hagas en una hoja, imagínate, o 2 hojas. Es muy bueno, ¿por qué? Porque tienes que leer 2 o 3 veces, tienes que resaltar o subrayar lo más importante y después hacer tu resumen. Eso también es clave si es que tienes tiempo y te ayuda. Metáfora yo no uso, el sol es la linterna de la tierra. Bueno, es una metáfora, ¿no? O sea, que es ¿cómo se dice? Al sol, se llama ¿no? Objeto, no, no es un objeto. Es una metáfora, ¿no? El sol es la linterna de la tierra. ¿Puedes usar metáforas? Bueno, yo no lo he usado, depende tú lo uses y te hace bien, bacán. Esto sí usé cuando estaba en el colegio, sobre todo. Las mnemotecnias de los huesos del cráneo, por ejemplo, que son difíciles, ¿no? Esfenoides, parietal, temporal, occipital, frontal y etmoides. Entonces ahí hay una palabra, ectofe, ectofe, ¿no? Esas mnemotecnias. Esto sí lo puedes usar en química, en física, por ejemplo. Mnemotecnias, para que te aprendas mejor. Los huesos del cráneo, si es que te lo piden, o de las famosas sustancias químicas, pues no, en química es difícil, para mí era difícil química. Es estrategias de elaboración. Estrategias ahí está, elaboración. Vamos a organización. Sí, los esquemas entran en organización. Organización, ¿ya? Muy bien, acá están los esquemas. Lo que yo uso en mi querida alma mater. Yo usaba mucho estrategias de organización. Por ejemplo, este es teléfono. Si hemos hecho, supongamos que hemos hecho teoría de las teorías del aprendizaje. Hemos hecho 2 enfoques, enfoque conductista y enfoque cognitivo, ¿ves? Entonces ahí voy organizando la información. Ahí no se puede escribir. Cognitivo es esto. Conductista mismo condicionamiento clásico, condicionamiento operante. ¿Ves? Operante. O. Y así hacemos un cuadro sinóptico, por ejemplo, y organizamos la información.
Eso sí te puede ayudar. Yo creo que eso sí es bueno. Es una buena. Yo lo hago, sigo haciéndolo incluso. O si no, puedes hacer a través de un mapa conceptual, ¿no? Ahí está. Estaciones, por ejemplo, y ahí está el mapa conceptual. O una red semántica también. Bueno, yo no uso mucho red semántica, porque está dando una jerarquía. La cuestión es darle una jerarquía a la información. Una jerarquía. Ahora, y esto es lo que usan bastante ustedes. Supervisión de la comprensión. Supervisión de la comprensión. Que es muy bueno, ¿ah? Que lo hagan, pero yo le voy a dar otros datos más. Por ejemplo, cuando ustedes se compran un boletín o un examen anterior y ustedes hacen sus simulacros en sus casas, 3 horas, etc. Entonces, eso se llama supervisión de la comprensión. Búsquese exámenes antiguos, pero que no sean muy antiguos porque no sé, creo que a partir de qué año se usan las preguntas DECO. Entonces, cuando tú haces supervisión de la comprensión, estás usando, por ejemplo, exámenes pasados. Pero yo le paso, le digo lo siguiente, ¿no? Eso te permite controlar y saber si tú has aprendido o no has aprendido. Pero traten de hacerlo lo más parecido al examen de admisión. ¿Qué me dicen mis chicos que dieron el primer examen de ciclo ordinario? ¿Qué me dijeron el día lunes que los vi? Que no sabían los tiempos. Claro, porque como no te permiten llevar reloj, y menos celular, y en el salón no hay reloj en el salón. Si tienes un salón con reloj sería bueno, pero no hay. Entonces, como no hay reloj, y el profesor siempre te va a decir, falta media hora, pero tú no sabes cuánto es media hora y tú no sabes cuánto son 2 horas que ha pasado, o 2 horas y media. Entonces, ¿qué te digo? Que cuando tú hagas tus simulacros en tu casa, lo hagas con un reloj, pues, con tu celular, con un reloj a la mano. Estás en tu casa y ya, muy bien, el examen dura 3 horas, entonces tú empiezas. Yo empiezo con tal curso. Y ponte una alarma a ver a la hora o a la media hora, mejor a la hora. Te pones la alarma. Entonces, pum, suena la alarma, me pasó 1 hora. Entonces yo paro el tiempo, pasó 1 hora, pucha, avancé el curso tal y hice tantas preguntas. Muy bien, sigue corriendo el tiempo. Ahora ponen la alarma a cada 2 horas. Estás haciendo tu examen, suena la alarma, 2 horas. 2 horas y media mejor. Chumas, hasta 2 horas y media avancé hasta este tema y este curso. Entonces, cuando ya el profesor va a decir que está cuidando, falta media hora, entonces tú ya sabes, pues, ya sabes, oye, yo avanzo hasta 2 horas y media, tantas preguntas y tantos cursos. Entonces, cuando el profesor te dice falta media hora, entonces tú dices, en media hora yo puedo hacer esto. Porque tú has practicado eso. En media hora puedo hacer esto. En media hora puedo hacer esto. Para que no ponerme nervioso, pues, porque los chicos, pucha, profesor, faltaba media hora y no sabía cuánto tiempo me iba a dar media hora. Eso no te debe ocurrir a ti. Eso es supervisión de la comprensión, pero te estoy dando un agregado, que tú controlas los tiempos. Tú controlas los tiempos. Y algo que les afectó a mis estudiantes, a ver si ocurre en el examen de admisión, es que les dijeron que lleven su mascarilla. Y dieron el examen con mascarilla. Entonces, si te dice la OCA, no sé si lo dirá, no sé, que el examen va a ser con mascarilla, practica con mascarilla, pues. Imagínate dar un examen así como estamos, fácil, pues. Pero dar un examen con mascarilla, qué fregado, molestoso. Entonces, si la OCA dice, no, señor, usted va a dar examen con mascarilla, ya pues, practica con mascarilla. ¿Qué les parece? No sé, lo que le estoy diciendo. ¿Una buena estrategia? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿No les gusta? Vamos a más estrategias, si no te ha gustado esta de acá. Claro, entonces, ya sabes, controlar los tiempos, Muy bien. Este es, bueno, es una estrategia, pero a veces el estudiante no lo puede hacer por sí mismo, porque se llama autocontrol emocional. Y ustedes, yo le digo a ustedes, ¿ya pueden controlar sus emociones para cuando dan un examen? ¿Lo pueden controlar? Entonces dice, pues yo ya me puedo controlar, entonces estás bien, pues. Porque el autocontrol emocional es que el estudiante tome el control de esta situación tan muy importante que es dar un examen de admisión. Yo estoy haciendo mi tesis sobre ese tema. Al final yo le voy a compartir mi investigación para que ustedes también me ayuden y participen. Yo estoy trabajando con chicos que postulan a San Marcos. No solamente con ustedes,
con otras academias también. Entonces yo ya sé más o menos lo que ocurre cuando se da el examen de admisión. Y es clave y se ha demostrado científicamente que el examen no solamente mide conocimientos. Yo ya sé eso. El examen mide control de las emociones, control de la ansiedad. Y es por eso que ya les compartí una técnica de relajación. Sí les compartí, ¿no? ¿Me hacen recordar? ¿No les compartí? Díganme, chicos, para compartirlos rápido. Sí les compartí la técnica de relajación, ¿no? Carla, Claudia. No, ahora voy a tratar de compartirlo. Ojalá que me cargue rápido. Entonces voy a tratar de compartir una técnica de relajación que te va a ayudar bastante si tú estás tenso el día del examen. Está cargando. Entonces, se ha demostrado, porque yo estoy haciendo mi tesis sobre eso, que si yo no controlo mis emociones, eso me va a afectar en mi rendimiento académico. Me va a afectar en el rendimiento académico. Ah, está cargando, chicos. Entonces, por eso que... Sí, sí, Claudia, ese video, pues, de la vela, yo lo compartí. Lo comparto de nuevo, si no. Entonces, si yo controlo mis emociones, entonces yo voy a rendir adecuadamente. Yo voy a rendir adecuadamente. Entonces, por eso que a los estudiantes que van al examen de admisión les digo lo siguiente, que como demora mucho en entregar el examen, tú puedes practicar técnica de relajación ahí en el aula. No importa que te miren tus compañeros o el profesor te mire, no me interesa. Lo que interesa es que tú te controles tus emociones. Ahí está, la técnica de relajación es muy buena, la respiración. Ahí tenemos varias técnicas de Schultz, de Jacobson, por ejemplo. Reduce el ritmo cardíaco. Si tú estás agitado, entonces tienes que respirar varias veces y profundamente. Si estás agitado ese día del examen, varias veces y profundamente. Respira. Cuando tú respirar profundamente y mantener el aire el tiempo que más puedas y después exhalar lo más lento posible, varias veces, tú estás disminuyendo tu tensión cardíaca, el ritmo cardíaco y la tensión muscular. Y estás oxigenando el cerebro de una forma más adecuada. Y eso va a disminuir tu ansiedad. Lo va a disminuir. Lo va a disminuir. Pues es muy bueno. Si dice el profesor, yo ya me controlo mis emociones. Ah, bacán, pues. Control emocional. Creencia de autoeficacia, creencia en la capacidad de uno mismo para alcanzar ciertos logros. Joven, si tú tienes preparándote ya un año, de repente, o medio año, no sé, y tú sabes y eres consciente que puedes tú ingresar a la universidad, ya pues, entonces tú tienes que confiar en tu capacidad. Eso es autoeficacia. Tú puedes. Si otro pudo, ¿por qué no tú no? Tú puedes ingresar a la universidad. Y lo mejor para la autoestima es el T. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, relájate, consiéntete, edúcate, cuídate también, supérate y valórate. Eso es autoestima. Es obvio de que una persona que no logra ingresar a la universidad un poco que baja su autoestima, ¿no? Es normal, pero tienes que darte cuenta de que sacar lección de qué ha pasado. Por eso yo, ¿cuántos estudiantes conozco que se quedaron por una pregunta, por dos preguntas, por un cuarto de pregunta? Yo le decía, tranquilo, tú vas a ingresar. Vas a ingresar, tranquilo, recién vas a ingresar. Dicho y hecho, todos ingresaban. Claro, porque se dan cuenta de que estaban ahí a puertas, pues, y que podían autoeficacia. Y eso es obvio, ¿no? Si no ingresaron ahora y se preparan unos meses más, obvio que van a ingresar. Obvio, ingresaron, todititos ingresaron. Les comparto de nuevo el video de la vela, como dice Claudia, no es el video de la vela. El video de Schultz, técnica de relajación de Schultz. Entonces, esa es autoestima. ¿Puedo tener un bajón de autoestima? Sí, sí puedo tener un bajón, pero date cuenta, pues, valora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué crees que fallaste? ¿En qué crees que fallaste? La metacognición, nos quedan 5 minutos, lo plantea Flavel, ahí está el autor, todavía está vivo. Anthony, tú tienes que ver qué cosas te relajan ese día, pues. Algunos toman agua de valeriana, otros toman agua de azar, otros hacen técnica de relajación como la que les he mandado. El día anterior, yo les recomiendo a ustedes que no estudien, pues que hagan cosas agradables, cosas que les gusta hacer. Se cansen, jueguen de fútbol, vóley, no sé, hagan natación. Es un día anterior al examen. La cosa que el día sábado, si te toca domingo, te canses y puedas dormir adecuadamente.
Ya el día del examen, si hay algo de tensión, puede llevar agua de azahar, a tomarlo antes de ingresar, por ejemplo, y dejar la botella afuera, ya no. O practicar la técnica de relajación mientras esperas tu examen. La metacognición es es un concepto de John Flavel que dicen que es cuando el estudiante aprende a aprender, o sea, que él ya maneja su proceso de aprendizaje. Y para yo llegar a aprender, yo tengo que planificar, tengo que evaluar y tengo que controlar. Planificar los objetivos que yo me he planteado, por ejemplo, en cuánto tiempo lo voy a hacer. La evaluación, comparar resultados. Obvio, tú te vas a comparar a ti mismo. Oye, en este examen me saqué tanto, ahora se supone que tengo que subir, ¿no? Se supone. Verificar el avance de los objetivos, factores y facilitadores y instructores. Una persona que tiene metacognición, un estudiante que tiene metacognición sabe aprender, sabe en qué momento estudiar, cuándo estudiar, sabe en dónde estudiar, cómo estudiar. Eso es metacognición, aprender a aprender. Y el aprendizaje autorregulado y cooperativo también, a ver si te puede servir. Esto es ya personal, tiene que ver con metacognición, ¿no? Gestionar deliberadamente los procesos cognitivos y emocionales para aprender. Pero esto es importantísimo, porque hay chicos que tienen grupo de estudio. Si tú aprendes haciendo grupo de estudio, bacán, pues una vez a la semana de repente, ¿no? Trabajan juntos. Él sabe RM, él es el profesor de RM en este grupo. Él sabe RB, ella sabe química y él sabe física. En un día, él es el profesor, en otra semana, ella es la profesora y aprenden cooperativamente. Trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Y se evalúan a sí mismos. Allá aprendieron física, allá aprendieron RM, allá aprendieron RB. Eso lo pueden hacer de forma virtual incluso, porque ya sabemos que tenemos el Meet y tú puedes asumir ahí un rol. Recuerden ustedes que Pierina, la primer puesto de medicina en San Marcos el año pasado, aprendía más cuando enseñaba a otros. Pierina aprendía más así. Yo creo que es una muy buena estrategia. Lo puedes poner en práctica a ver si te resulta. Y si tú crees que va bien, ya pues sigues con esta estrategia. Si tú crees que no va bien, lo dejas. Nada más. Lo dejas. Listo, jóvenes. Antes de ir a las preguntas, ya lo puedo atender de forma virtual. Mis atenciones son los días lunes. Bueno, ustedes que están en la mañana, a ustedes les conviene el turno tarde. Atiendo lunes de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Me dicen que hay cupos. Para este lunes creo que ya no, para el siguiente lunes. Y ahí ya vemos todo esto, ¿no? Estamos con el estudiante, solamente el psicólogo y el estudiante media hora, y vemos toda la problemática que tiene el estudiante. Ya he atendido a chicos, me parece de esta aula también creo. Me parece que sí atendía. Listo, vamos a las preguntas. Nos queda 1 minuto y medio. Número 1, rapidísimo. Número 1. Claudia, es que yo tengo bien lleno pues mis atenciones. Tú dile, ¿no? Es que el psicólogo es mi profesor, dile así, dile. Y yo quiero que él me atienda. No importa para este lunes, para el otro, para el siguiente, no importa. ¿Ya? O si no, le doy otra estrategia. A veces los chicos no se presentan. Entonces tú puedes decir, Claudia, el día lunes le dices, por ejemplo, este lunes, yo tengo ya, se supone, lleno. Entonces tú le escribes temprano, señorita Claudia, le escribes temprano, le dices, señorita Priscila se llama. Si es que sé que está lleno hoy día la atención, pero si es que alguien no se presenta, por favor me llama a mí. ¿Ves? Entonces así te puedo atender, porque hay varios chicos que no se presentan. Listo, número 1, no ganó la hora. Mejor vamos a las claves, chicos, ya, porque ya no ganó la hora. Disculpen, es que el tema es muy amplio. Ahí están las claves. Número 1D, 2D, 3A, 4B, 5D. Tomen, por favor, una captura de pantalla, porque ahorita va a entrar el profesor o la profesora y ya tengo que salir. ¿Nos vemos cuándo? El día miércoles. Sí, miércoles. Listo, chicos. Nos vemos, cuídense. Ahí está la Miss. ¿Cómo está Miss? Siempre puntual, Miss, ¿ah? Chao. Nos vemos, cuídense, chicos. Chao. 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 Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, chicos, muy buenos días con todos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de literatura. Espero que me estén escuchando. Bien, ya estamos en la semana número 5. Ahí, espero que lo estén viendo. ¿Se están viendo la diapositiva? No sé qué pasa con el mensaje. A ver, chicos, muy buenos días con todos. No sé qué pasa por acá. A ver. Ahí está girando, está demorando. A ver, chicos, muy buenos días. ¿Se ve la diapositiva, por favor, para poder dar inicio a la clase? Responder porque no puedo escribir. No sé qué pasa con el chat. ¿Se me escucha? Chicos, por favor, responder. Sí, Miss, se le escucha y se ve. Ah, ya, gracias, porque no puedo escribir, qué raro. Bien, entonces comenzamos nuestras clases de literatura. Ah, ya está, ahora sí, ya están escribiendo, no sé qué pasó. Ya, muy buenos días, Alexandra, Aarón, Cristian, por ahí. Yasmín, Solange, Claudia, igual que mi hija. Muy buenos días, Valeria. Por ahí están despidiéndose el profesor. Ya. Bien, chicos. Ya saben, entonces comenzamos nuestra semana número 6 de literatura peruana. Vamos a guiar de esta diapositiva. Ahí están los temas. Aquí tenemos el contenido general, que es la literatura peruana en su proceso histórico. Y de frente nos vamos a ir a la literatura republicana. Pero de todas maneras yo voy a hacer un hincapié acá acerca de esta evolución de la literatura peruana para entrar al costumbrismo y al romanticismo. Si bien es cierto, hay movimientos en estas partes de la literatura peruana que no vamos a desarrollar, bueno, porque no les piden en su temario. Pero de todas maneras yo las voy a mencionar porque antes sí se desarrollaba, ¿no? Y vamos a ir recordando también por parte de ustedes porque nuestra literatura peruana tiene mucho que ver con el proceso histórico de la historia del Perú. Entonces, esto involucra pues que a través de la literatura, que es un medio, ¿no? Donde pues la sociedad, ¿no? El autor plasma su sentir en ese momento a través del contexto en que se desarrolla. Bien, entonces de esa forma vamos a comenzar nosotros jóvenes este proceso. Bien, ahí está, voy a hacer crecer la diapositiva para que ustedes sigan. Bien, entonces comenzamos literatura peruana, proceso histórico y características. Bien, comenzamos primero con el proceso histórico y acá deben estar ustedes muy atentos porque voy a ir explicando cada proceso. Bien, en esta literatura peruana nosotros vamos a encontrar épocas y épocas donde se van a desarrollar paralelamente a la historia del Perú. Entonces, por eso van a tener que recordar algunos aspectos históricos. Bien, entonces vamos a tener nosotros acá 3 épocas muy importantes. La época prehispánica, la época colonial, que es uno de los procesos más largos de la historia del Perú, y ustedes saben todo lo que llevó el dominio español, y la etapa republicana, que es la que nosotros sí vamos a desarrollar. Bien, entonces comenzamos en la época prehispánica. Bien. En esta época prehispánica, a lo largo de nuestra literatura peruana, es todo lo que se desarrolló antes de llegar a los españoles, ¿no? Se quiere decir antes del siglo XVI. Y en el Perú sí hubo literatura. Mientras hubieron pueblos pequeños en la historia del Perú, pues cada uno de los pueblos va a presentar diferentes manifestaciones, ¿no? Es decir, puedan expresar costumbres, adorar a sus dioses, adorar al Inca, es decir, todo lo que ellos realmente hacían en su vida cotidiana y muchas veces rezaban, oraban o cantaban, ya estaban haciendo arte. Ese arte nace a través de la palabra oral. O sea, nuestra literatura sí maneja lo que es la palabra oral. Para más adelante, a lo largo de los siglos, poder plasmarse ya cuando aparece la escritura y la escritura va a aparecer en lengua quechua o en lengua castellana. A ver quién me responde por ahí, escribe, ¿no? ¿Desde cuándo nosotros podemos decir que ya teníamos una escritura? Porque nosotros sabemos que han habido muchas lenguas. Una de ellas es la lengua quechua, ¿no? Y cuando llegan los españoles, nos traen una lengua nueva. Entonces, si nuestra literatura fue oral, ¿en qué momento se escribió?
¿no? ¿En qué momento podemos nosotros tener esas manifestaciones de aquellas épocas? Que hay poquísimas, contadísimas, pero que se vivió en esa etapa. A ver, entonces por ahí vayan respondiendo, vayan pensando, ¿no? Entonces, una de las cosas que se van a dar en esta etapa prehispánica van a ser los diferentes pueblos. Y ustedes deben saber que esos pueblos, ustedes los conocen por historia, conocen como culturas, ¿no? Desarrolladas antes de la llegada de los españoles, como son los mochicas, los paracas, ¿no? Tiahuanaco, la cultura lima. Estos pueblos tenían manifestación, pero todo era de manera oral, oral, ¿no? Cada pueblo manejaba su propia lengua. Y uno de los grandes pueblos, el que tuvo mayor extensión, el más organizado, que fue el pueblo inca, ¿no? Y ustedes saben por historia. ¿Y los incas qué idioma hablaban? ¿No? Esto es fácil, ¿no? Recordar qué idioma hablaban y sus manifestaciones cómo la daban. Y del pueblo inca, nosotros vamos a recordar más que los otros pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron, dominaron al pueblo inca, que era el más extenso. Entonces, muchas de esas manifestaciones fueron conservadas por los propios quechohablantes, por los propios indígenas, que una vez que aprendieron el español y el español aprendió también el quechua, se pudieron dar a conocer, ¿no? Porque si no, se hubieran perdido en el tiempo. Entonces, esa es la etapa prehispánica, ¿no? Que abarca ese proceso antes de la llegada de los españoles, donde la literatura era de manera oral, definitivamente. Vamos a ver quién respondió por ahí. Nadie me ha respondido. A ver, chicos, hay que responder, ¿verdad? Para que recuerden parte de la historia. Bien, entonces, en esta primera parte, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Una literatura incaica, una literatura que va a desarrollarse de manera oral, de manera anónima, de manera colectiva, porque los indígenas trabajaban de manera colectiva, no eran individualistas. Sí es cierto, habían clases sociales, pero su literatura se va a dar para el pueblo y para la aristocracia, ¿no? La nobleza de sangre, que eran los incas. O sea, sí había para sus dos grupos que ellos tenían. Y todo era de manera oral y en lengua quechua. De todas esas manifestaciones, nosotros vamos a recordar específicamente lo que tenga que ver con el género lírico, con la poesía, porque es lo que había más, lo que se divulgaba más, ¿no? Dentro de esas manifestaciones del género lírico, nosotros vamos a encontrar que hay formas. Por ejemplo, tenemos los jailis, así como suena, ¿no? Jailis eran composiciones que rendían culto a un personaje solemne, es decir, a un inca. Como también los jailis se utilizaban para cuando iban a la guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando se preparaban para la guerra, ellos cantaban y cantaban un jaili. Pero también cuando ellos sentían amor hacia el prójimo, hacia la otra persona, a una mujer, a la familia, cantaban pues su jarawi. Y el jarawi es lo que va de todas estas manifestaciones, porque son muchas, el jarawi es el que se va a lograr hasta la etapa de la emancipación. O sea, los indígenas no se van a olvidar los jarabis, porque eran los más sentimentales, los más amorosos, y que más adelante el poeta Mariano Melgar lo va a utilizar y crear los famosos yarabíes. Entonces, esta etapa prehispánica se conoce poco, pero sí es importante y significativa para nuestra literatura peruana, ¿no? También tenemos los almoray, los ayataquis y muchas manifestaciones que se fueron perdiendo en el tiempo, debido a que eran de manera oral. Con la llegada de los españoles en la etapa colonial, que es la más extensa, en esta etapa colonial que data del siglo XVI hasta el siglo XIX, miren cuántos siglos, nuestra literatura peruana se ha ido desarrollando paralelamente con el proceso histórico, ¿no? Entonces, en esa etapa colonial nos vamos a tener que hay una relación, pues, como se dice, conflictiva entre la cultura andina, la cultura prehispánica, con la cultura occidental. Y los españoles, lo primero que tuvieron que hacer era imponer su lengua, el castellano, e imponer su religión. Y de esa forma dominaron al Perú. Y una vez teniendo la dominación, pues obviamente muchos indígenas tuvieron que olvidarse de sus tradiciones andinas para aceptar tradiciones, cultura occidental. Y esto fue pues definitivamente bastante penoso para el Perú. Entonces, en esa etapa tenemos nosotros internamente una etapa de conquista, que a través de la historia nosotros sabemos cómo fue la conquista del Imperio Incaico. La literatura se va a dejar llevar por aquellos documentos literarios llamados crónicas.
A ver, ¿quién va recordando? Porque acá ustedes tienen una imagen de un poeta. Es más, dice su nombre. A ver, ¿cómo se llama la obra de este famoso Inca Garcilaso de la Vega? Él es un cronista. Entonces, en esta época, las crónicas eran los documentos, ¿no?, que se escribían para contar lo que sucedía en aquellos tiempos. Hubieron cronistas españoles, cronistas mestizos, como lo fue Garcilaso, Inca Garcilaso la Vega. Hubieron cronistas indígenas, como Felipe Guamán Poma de Ayala. Hubieron cronistas, y no uno, varios, que escribieron el devenir de ese momento, de la época de la conquista. Obviamente, cada crónica era muy distinta a la otra, porque el español favorecía al español. El indígena hablaba de manera real lo que sufrían los indígenas. Y el mestizo trataba de ser, como se dice, imparcial, corregir todo lo que los demás decían, ¿no? Y muchas veces querían engañar, ¿no?, a la corona española. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa de las llamadas crónicas de este gran autor mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega. A ver, ¿cómo se llamaba su libro? Muy bien, Los comentarios reales de los incas, ¿no? Y el Inca Garcilaso quiso corregir no lo que decían otros cronistas, porque los otros cronistas decían, pues, ¿no?, los españoles, que aquí eran, pues, ¿no?, que aquí habían civilizado, que el Imperio Inca, pues, ¿no?, estos indígenas no tenían nada organizado, cuando sí lo tenían, porque nosotros lo sabemos por historia. Entonces, él trató de corregir muchas cosas que se decían, ¿no? Su padre fue español, su madre fue mestiza, tuvo que viajar a España a exigir a la edad de 20 años, nunca regresó, pero escribe sus comentarios reales mostrando su sabiduría, ¿no?, esa doble nacionalidad que él tenía. Por un lado, Felipe Guamán Pomas de Ayala escribía aquí en el Perú su nueva crónica y buen gobierno, donde usaba inclusive imágenes para poder contar lo que pasaba en ese momento, ¿no? Esta crónica fue la única que escribió, nunca llegó a la corona española en su tiempo, porque dice que cuando mandaban los barcos con oro a España, estaban los piratas que robaban. Se robaron el barco y se fueron todo lo que estaba, y ahí estaba esa crónica, que se perdió en el camino y finalmente está hoy en día en Dinamarca, ¿no? Apareció prácticamente a fin del siglo XIX, ¿no?, años después, siglos después, ¿no?, pero que datan de esa época. Bien, jóvenes, así seguimos avanzando en esta etapa colonial y llegamos a la etapa de la colonia propiamente dicha. Ya cuando el Perú ya estaba, pues, prácticamente organizado, y ahora viene la parte del virreinato. Aquí había literatura, pero es una literatura que tiene mucha influencia española, porque ya estás en la etapa de la colonia, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? En ese siglo, pues, definitivamente aparece el llamado teatro colonial, donde aparece la obra Ollantay. Ollantay, su contenido, sus personajes son de etapa prehispánica, pero que recién se publican y se escriben en la etapa colonial, ¿no? Porque muchos indígenas no olvidaban los amores de Ollantay y Cusicoyo. Y esto lo venían, pues, de generación en generación, hasta que un sacerdote lo va a escribir en quechua y luego en castellano. Y eso así que conocemos por eso nosotros la obra Ollantay, ¿no? Pero que recién se conoce en la etapa de la colonia específicamente, en la época del virreinato. Pero así como sucede todo ello, ¿no?, seguimos avanzando ya para terminar la etapa colonial, viene la etapa, ¿no?, donde ya, ahora, ya estaba, por si acaso, ya estaba creada la Universidad Mayor de San Marcos. A ver, ¿quién me dice cuándo se crea la Universidad Mayor de San Marcos? Porque justamente vamos a ver qué está dentro de esta etapa del virreinato. Entonces ya se formaban a criollos, a intelectuales en la universidad. Y muchos de estos van a formar grupos, ¿no?, y van a clamar los gritos de libertad, no solo en Lima, sino también en las provincias. Y aparece la etapa de la emancipación, que data, pues, prácticamente del siglo XVIII, ¿no?, cuando se levanta Túpac Amaru en el Cusco, y de ahí le van a seguir muchos próceres y precursores. Viene la etapa de la emancipación, que está dentro de la época colonial, ¿eh? En esa etapa de la emancipación, que es corta, pero se logra la independencia del Perú. Y aquí vamos a encontrar a un gran poeta de la literatura peruana llamado Mariano Melgar. Mariano Melgar, un intelectual de la época, ¿no?, joven, escribe sus famosos yarabíes, ¿no?, en honor a su amada Silvia, porque se había enamorado. Es por eso considerado un precursor del romanticismo,
porque estábamos en una época de emancipación, de gritos de libertad, pero él, ¿no?, nos hablaba de ese sentimiento. Melgar fue un intelectual en su momento, en su época, un hombre que va a seguir todavía influencia de la literatura española, en la influencia del neoclasicismo, tiene un estilo muy particular, muy culto, ¿no? Y pues va a representar a la literatura de la emancipación. Así terminamos, jóvenes, nosotros la etapa colonial, donde aquí ya las manifestaciones de la literatura prehispánica, la literatura incaica, pues no, ya no solo van a quedar de manera oral, sino también ya va a haber producciones escritas. Bien, entonces, y terminamos ahora con la época republicana, que es la que vamos a comenzar a estudiar a través de las diferentes corrientes literarias, ¿no?, que se van a ir asimilando de Europa, pues, ¿no?, como es el romanticismo, el realismo, el costumbrismo, que son corrientes que se extendieron en Europa y que aquí en el Perú también se va a desarrollar, donde la literatura peruana ya tiene que alcanzar, como se dice, sus raíces, sus tradiciones. Esto sucede desde el siglo XIX, ¿no?, después de la independencia. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro esto. ¿Y cuándo se fundó? Ah, muy bien, 1551. Miren, ¿cuántos siglos? Entonces, porque ya lo primero que hace, pues definitivamente España, de todos los aspectos positivos que podemos rescatar, es crear la universidad. ¿Por qué? Porque ya había universidades en Europa. La Universidad de Salamanca era una de ellas, donde se preparaban a los intelectuales. Por eso es que aquí en el Perú se da esta universidad. No. Entonces, todo este proceso lo que nos conlleva nuestra literatura peruana. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Si dudas, preguntas, me escriben, por favor. Y nos vamos ahora a él. Un ratito, jóvenes. No parece por acá. Estamos aquí. Nos vamos a las características. Bien, a las características de nuestra literatura peruana. Definitivamente nuestra literatura peruana es una literatura compleja. Es una literatura bastante, como se dice, desarrollada a través de sus manifestaciones en todas las etapas. No todos los países jóvenes a nivel occidental, estamos hablando de Europa, tienen una literatura como la del Perú. O si hablamos de aquí en Hispanoamérica, también. O sea, la literatura chilena, argentina, no es como la literatura peruana. Porque nuestra literatura peruana tiene desde las épocas pre-inca, desde antes de, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestra literatura ha ido evolucionando. Nuestra literatura peruana tiene los mismos niveles casi que la literatura española, la literatura francesa, ¿no? Y que se estudia, ¿no?, en algunos aspectos, algunos de los poetas ya de la literatura contemporánea, como lo es César Vallejo, por ejemplo, que es muy conocido en Europa. A Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, que se estudian en otras lenguas, en otras literaturas. Entonces, ese es el campo complejo, que da desde la parte oral, llegando hasta la parte escrita. Bien, dice, en nuestro país se conviven e interactúan retroalimentándose las literaturas orales en lengua nativa, cuando hablamos son las lenguas antiguas, el quechua, y lenguas que acompañaban a los diferentes pueblos, y luego la literatura escrita en lengua castellana, ¿no?, desde la llegada de los españoles. Tenemos tres características importantes para esta literatura. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, nuestra literatura, si hablamos, por ejemplo, de multilingüe, nuestra literatura peruana de épocas antiguas, prehispánicas, ha sido multilingüe y sigue siendo, ¿no? No con las mismas lenguas que habían antes, pero sí, porque nosotros tenemos nuestra lengua castellana hoy en día, dada por la Constitución, luego la lengua quechua, que sería la segunda lengua, luego la lengua aymara, ¿no? Y toda la diversidad de dialectos, lenguas de la selva, de la sierra, ¿no? Entonces, hay una variedad. Nuestro país siempre ha sido multilingüe, no de ahora, sino desde siglos y años antes. Aparte del quechua, tenemos la lengua aymara, puquina, tayán, yunga. Muchas han desaparecido, pero cada uno de estos pueblos tenía sus manifestaciones en estas lenguas. La lengua quechua es la única lengua que ha prevalecido desde esas épocas hasta la actualidad. Y es más, todavía se escribe en lengua quechua. Todavía hay este tipo de... En cambio, otras lenguas ya han desaparecido. Entonces, por eso que nuestro país es multilingüe. Cuando hablamos de pluricultural, hablamos que nuestra literatura ha asimilado la cultura occidental con la cultura andina.
Y no solamente ello, dentro de esa cultura occidental hay influencia de otras culturas, la francesa, la alemana, y eso lo sabemos por las diferentes corrientes, ¿no? Entonces nuestra literatura va a mostrar diferentes formas culturales de las sociedades que se han ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Y esta es una característica importante, ¿no? Porque no todos los países tienen estas formas, no todos los países tienen varias lenguas. El Perú es privilegiado en ello, ¿no? Y la tercera característica es heterogénea, porque nuestra literatura es variada, no tiene un solo modelo. Se desarrollan en todos los géneros y en todas las etapas. Obviamente una más que otras, ¿no? No siempre vamos a desarrollar narrativa o no siempre vamos a desarrollar el teatro, la poesía, pero hay una variedad tanto en forma oral como en forma escrita, ¿no? Entonces, esa es nuestra literatura peruana. Con estas tres características hace que nuestra literatura peruana sea compleja, ¿no? Sea compleja, ¿no? En todo lo que se nos pueda presentar a lo largo de sus estudios, su proceso histórico. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro esto ahí y se hayan desarrollado esta primera parte, ¿ya? Claro, el quechua, ¿no? El quechua que hasta la actualidad hay autores que todavía siguen escribiendo, ¿no? Y que se va a mencionar en cada una de las etapas. O sea, eso no ha cambiado, no es que ya no hay producción, nadie habla esto, no, sí hay hasta la actualidad. Bien, ahora nos vamos ya hemos hablado de las etapas, hemos llegado a la etapa republicana y nos vamos al costumbrismo. Cuando hablemos del costumbrismo, debemos recordar el proceso anterior, que es el proceso de la emancipación, ¿no? La etapa de la emancipación. Entonces, cuando hablemos del costumbrismo, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tener en cuenta de que hay hechos que van a marcar justamente esa etapa del costumbrismo en el Perú, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, después de la emancipación y celebró la independencia del Perú en 1821, esos datos son históricos que tú lo debes recordar, ¿no? Con los gritos de la libertad. Había muerto ya Mariano Melgar, ¿no? En la batalla de Humachiri, y en Arequipa, clamando libertad. Luego se consigue la independencia. Entonces, más o menos, esta etapa del costumbrismo sucede aquí en el Perú, específicamente en Lima, ¿sí? En Lima, a partir de 1827, más o menos a partir de ahí. Y 1827 marca un hecho histórico, que es la batalla de Ayacucho. Uy, perdón. Entonces, en esta etapa de 1827 es donde se inicia el costumbrismo en el Perú, ¿no? Más o menos ahí, y es lo que se vive en este contexto. Como ustedes ven ahí, contexto, inicios de la República. Este inicio de la República está marcado ¿por qué? Está marcado por una inestabilidad. Después que se logra la independencia no es tan sencillo ni tan fácil, porque todos quieren gobernar, todos los que habían logrado esto, ¿no? Todo el mundo quería gobernar. Y genera una crisis, ¿no? Porque cada uno quiere imponer sus ideales, cada uno quiere decir, así vamos a vivir. Y ustedes saben por historia que hay otros que querían que sea esto monarquías, otros que querían que se elija un congreso, y así, todo el mundo discutía. Los militares querían gobernar porque ellos habían logrado, o sea, esa inestabilidad genera que la sociedad de aquel tiempo, y sobre todo la literatura como medio, ¿no? Para poder mostrar la problemática, ¿no? Entonces van a estar de la mano, ¿no? Y las personas que viven en aquella época en la ciudad de Lima, ¿no? Recurren justamente a la literatura, al arte, para olvidar estas situaciones que se vivían, ¿no? Lima era muy pequeña, Lima era la plaza de armas de Lima, alrededores, ¿no? O sea, de Lima, por ejemplo, a Surco, que existía, pero como un pequeño pueblo, y era lejísimos, no había carretera, pues. No es como ahora, ¿no? Entonces, así era Lima a inicios de la República. La sociedad limeña estaba acostumbrada a un sistema que había dejado la colonia. Entonces, como cada uno quería imponer sus ideas, entonces venían justamente los problemas, ¿no? Acá dice, se evidencia una sociedad en transición. Persisten rezagos coloniales de la clase aristocrática limeña. Los de la aristocracia o de la clase alta querían imponerse,
¿Por qué? Porque ellos eran conservadores, guardaban, ¿sí?, las formas de vida colonial. Una de ellas, por ejemplo, los matrimonios concertados, ¿no?, que venían de la época de la colonia y que todavía prevalecían en esta etapa. Y mucha gente no estaba de acuerdo. Mucha gente no decía, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo era libre. Tú no podías decidir con quién se va a casar tu hija. Pero en la época se hacía, ¿por qué? Por cuestiones económicas, por cuestiones de salir de las clases medias a las clases altas. Entonces había toda una situación que se daba en aquellos tiempos. Entonces los conservadores querían conservar costumbres españolas, mientras que los liberales no. Pero no era porque era liberal, quería hacer lo que le daba la gana, no, 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 sino que quería ser auténticamente nacional. Eso genera desequilibrio, desesperanza, porque la gente no sabía a quién obedecer o a quién seguir, al conservador o al liberal, ¿no? Imagínate, pues, cambiar tus costumbres a una vida diferente. Antes, en esta época, la gente, por ejemplo, iba a sus casas a tener 4 hábitos de alimentos. Primero el desayuno, donde toda la familia tenía que estar. Luego venía el almuerzo, donde toda la familia estaba. Si la gente trabajaban los adultos, pero iban a su casa a almorzar porque era cuestión de orden. O sea, todos eran así. Lima era pequeño. No es como ahora que tú puedes mandar a todas a la hora de almuerzo a todas las familias a almorzar. No, no se puede. Pero en esas épocas sí. Luego iba el lonche, que se hacía a las 4 de la tarde. Todas las familias tomaban lonche. Y luego venía la cena, que significaba otra comida, no la misma comida que tú almorzabas en tu almuerzo, ¿no? Y la noche era otro. Y a las 6 terminaba todo y la gente se iba a dormir porque no había luz eléctrica. Y Lima era silencio. Así se vivía en la época. Costumbre española. En cambio, ¿qué hacía el liberal? Ah, no. Salía en la noche a oscuras y se ponía a vender, ¿no? Los llamados pregoneros. Salían a cantar porque cambia. Y eso lo vamos a conocer nosotros a través de la literatura, las costumbres, las formas de vida de la sociedad de aquel tiempo. Esa etapa es donde se busca, como se dice, una formación de una literatura auténticamente nacional. Y hay una lucha constante entre el conservador y el liberal. La literatura esto lo va a llamar el llamado criollismo y el llamado anticriollismo. Entonces, es el contexto, jóvenes, en que se vive en la literatura costumbrista. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunten, jóvenes. ¿Tuvieran preguntas, dudas? Bien. Entonces, así se vivía en Lima. Imagínense vivir Y así, jóvenes. Dime, dime. entonces, antes se tenía que comer algo diferente el almuerzo. Sí, así era. Ahora no, ¿sí o no? Ahora, ¿qué haces tú? A veces ni almuerzas, vienes en la noche y comes recién el calentado del día siguiente, del día anterior, ¿no? Así se vivía en aquella época. ¿No? Otra costumbre para que de repente para ustedes es sorprendente, ¿no? Pero habían casos así, y yo sí. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi mamá hacía así. Mi mamá almorzaba comida diferente y en la noche cenábamos, bueno, ya había luz, pues, ¿no? A las 7 de la noche todos comíamos otro plato diferente y tomábamos el lonche, porque yo me acuerdo cuando era niña iba a comprar pan y como éramos numerosos, compramos 20 panes para tomar el lonche. Y hay que no estés en el lonche, todos debían estar en el lonche, costumbre. Y esto ha cambiado totalmente. Antes, en las casas, la infraestructura de las casas eran iguales para todos. Eso lo impuso España. Como por ejemplo, en tu casa tú debías tener tu sala, tu comedor, tu entrada, y debías tener una biblioteca, o sea, un espacio para que, eh, donde las personas tenían que estudiar, leer. No, tú no estudiabas en tu cama, ahora en tu propia habitación, tienes todo ahí. No, no, no. Había la biblioteca, porque se traían libros de España, la gente compraba libros de España. Entonces, había bibliotecas. Entonces, en todas las casas. O sea, los modelos eran así. Es por eso cuando ya pasan los años, para organizar la Biblioteca Nacional, se pide que las sociedades regalen sus libros. Y por eso es que se vuelve a formar la Biblioteca Nacional. O sea, costumbres, ¿no? Y que lo vamos a conocer a través de las obras. La forma de vida, ¿no? La forma de hablar, que era muy distinta a lo que nosotros conocemos hoy en día. Que ha quedado muchas cosas, sí, ¿eh? Y lo vamos a conocer. Bien, chicos, nos vamos ahora a las características.
¿no? Características. Apego a la realidad inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que la literatura, el costumbrismo, ¿sí? Nos muestra la realidad de aquel momento. Nos muestra la realidad de aquel entonces, que era la Lima de 1827 hacia adelante, ¿no? La Lima con toda la parte social, porque ahí se perciben los diversos estratos sociales. ¿Cómo vivías en aquella época? ¿Cómo te vestías? Usando los vestidos largos, los sombreros, ¿no? La forma de vestir era muy formal en la época. Los varones tenían que usar terno, ¿no? Porque esta costumbre era de España. Que iba a andar como tú estás andando hoy en día, ¿no? Era tan formal usar los velos, las tapadas, que también más adelante lo va a mencionar Ricardo Palma, ¿no? Y hay cada historia detrás de ello. Las costumbres cuando moría alguien, ¿no? O fallecía alguien importante, un gobernante, todo el pueblo asistía al velorio, todo el mundo lloraba. Y esta costumbre era colonial. Cuando moría un virrey, todo el mundo tenía que salir a llorar. Y tenías que llorar. Por eso que vienen las lloronas de Viernes Santo, ¿no? En las tradiciones de Ricardo Palma. Lo que se ponían, dice, cebolla en los ojos para llorar. Pues, ¿quién va a llorar por un virrey que ni lo conocías? Tenías que llorar, pues, obligado. O sea, costumbres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra esta literatura costumbrista. Una de las cosas también eran que las personas mayores, las viejitas, ¿sí? Como ya habían vivido antes que tú, tenían experiencia. Por lo tanto, si una persona mayor te aconsejaba algo relacionado a las familias, pues tú tenías que hacerle caso. ¿Por qué? Porque ya había vivido, tenía experiencia. Entonces ahí vienen las viejitas chismosas, pues. Como Lima era tan pequeño, entonces estas viejitas conocían la vida casi de todas las personas. Y es por eso que en la obra Ñacatita vamos a encontrar esto, ¿no? Los matrimonios concertados, la forma de vida, dejarse llevar por lo que dicen, buscar las comodidades, ¿no? Capacidad descriptiva de tipos y costumbres, ¿no? Tendencia satírica, tendencia a la burla, porque a través de la comedia, ¿no? A través del teatro, pues la sociedad de las personas, ¿no? Se veían reflejadas ahí. Y a manera, pues, de comedia, de burla, pues mejoras y cambias tu actitud. Porque las obras en el costumbrismo son obras que tienen mucho mensaje moral. Si tú veías una obra donde el matrimonio era concertado, y tú te veías reflejado ahí porque tú como familia hacías eso, decías, no, no, ya no, porque estás haciendo sufrir a tus hijos, imponiéndoles un matrimonio que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque hay la libertad de sentimiento. Porque imagínense si esa costumbre se hubiera quedado. Hoy en día estuviéramos viviendo así, ¿no? Porque los matrimonios concertados se daban, ¿no? Y esto va a desaparecer todavía después, hasta la época de Ricardo Palma. Y Ricardo Palma también lo sufre. No es que así nomás desaparezca. Así, si pusieron tantos años, te imaginas que tú vas a cambiarlo en 10 años. No, más de 100 años se tuvo que cambiar esas costumbres. Otra costumbre, por ejemplo, era de que si tu papá era militar, tú tenías que ser militar. Si tu papá era tenía un oficio, tú tenías que seguir el oficio. Es doctor, es doctor. Así. Así era en la época. Eso le va a pasar a Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, su papá era militar y quería que su hijo sea militar y su hijo quería escribir. Y su hijo le va a seguir, va a obedecer, pero hasta cierto punto. Y le dice, no, pa, no más. A mí no me gusta la vida militar, yo voy a escribir. Uy, era un escándalo, porque él se dedicó al periodismo y a la literatura, ¿no? Entonces rompía, ¿qué? Esquemas, porque eran costumbres que venían de la colonia. Hoy en día, imagínate que fuera así, aunque algunas familias por ahí todavía guardan esto, ¿no? Tu papá es ingeniero, quiere que de San Marcos, quiere que tú seas ingeniero o que seas doctor, y tú quieres ser cantante, y tú quieres ser músico, tú quieres ser bailarín, porque hoy en día es distinto, ¿no? Hay mucha más libertad. Si te obligan a casarte con alguien, ¿qué haces tú? Agarras tus 4 trapos y te vas de la casa. ¿Qué te van a obligar? Es más, ni te encuentran, te desapareces. ¿Por qué? Porque hay esa libertad. Pero antes las costumbres eran muy formales y esto se ve a través de las obras en esta etapa del costumbrismo. Bien, a través de la gracia, el juego, la burla, podemos ver toda la forma de vida de aquellas épocas, ¿no? Algunas muy graciosas, ¿ah? Algunas ridículas, ¿no? Claro, como la catarsis. Claro, pues porque tú te veías reflejado. Es más, hasta jóvenes, hay una obra que se llama Frutos de la Educación de Felipe Pardo y Aliaga.
A mí me parece ridícula, ¿no? No sé qué les parecerá a ustedes, pero es, por ejemplo, aquí en las costumbres, es que en esta obra, Frutos sí, de la Educación, es la historia de una jovencita, así de la alta sociedad limeña, ¿no? Con su vestido, así como tú la ves ahí, ¿no? Tenía un novio que era un militar. Entonces, esta jovencita eh, pasa por la Plaza de Armas de Lima, porque es la misma infraestructura de ahora, es lo mismo, eso no ha cambiado. Entonces, en esas épocas, los liberales, los criollos, cantaban en las calles, ya a la luz del día ahora. Entonces, toda la aristocracia se horrorizaban, decía, ay, mira cómo bailan, mira cómo cantan, porque inclusive su vestimenta ya no era la misma de antes. Se remangaban los pantalones hasta la rodilla, se remangaban las camisas y bailaban, cantaban, se sacaban hasta los zapatos. Las mujeres se levantaban los vestidos y bailaban, porque era su costumbre de expresarse. Esta jovencita le llama la atención la zamacueca. Zamacueca es como decir un afro hoy en día, ¿no? Y entonces la jovencita le escucha la música y le llama a bailar, pues, y se pone a bailar, pero ella es de la aristocracia, pues. Y todo el mundo la miraba y ya aplaudía, todo en la plaza de armas, todo un escándalo. Y como Lima era pequeña, ella lo que hace es cogerse su vestido en la parte de abajo y levantarse un poquito, porque las mujeres usaban los vestidos largos para no enseñar el cuerpo, pues. ¿Qué va a ser como usas tú hoy en día tus faldas, tu chor? No, eso no existía. Es moda extranjera. Entonces lo que hace ella es levantarse un poquito el vestido para enseñar la pantorrilla, o sea, la parte del zapato. Y se pone a bailar la zamacueca. Ella contenta, todo el mundo la aplaude, feliz. Pero por ahí está los chismos la vieron bailar y la identificaron que ella era la novia de tal militar. Se fueron corriendo a la casa del militar a decirle que su novia bailaba en la plaza de armas haciéndole quedar mal a él porque ella era de aristocracia. Entonces, ¿qué hace el novio? Se molesta y se va a la casa de ella, de los padres de ella, por sus padres, ¿ah? El novio, los dos padres, van a la casa de ella y ella llega a su casa, pues, ¿no? Porque le van a pasar la voz. Y ella desesperada, contenta de haber bailado, y el papá, los padres de ella la hacen llamar, se sientan, y el novio termina la relación. O sea, termina, ya no se va a casar más porque su novia había bailado la zamacueca en la calle. Y eso era un escándalo. O sea, a esos niveles se llegaba. Porque simplemente había roto la costumbre conservadora para volverse en ese momento criolla, ¿no? Y que era mal visto. Así se cuentan en las obras, ¿no? O sea, a estos extremos, se llega a romper relaciones de matrimonio, lazos, porque se firmaban contratos, porque simplemente la señorita se puso a bailar. Entonces, eso es lo que se muestra en las costumbres, ¿no? Por eso casi tono realista y panfletario, porque a veces son ridículas, pues, ¿no? Y los panfletarios normalmente se daban en el periodismo, porque aquí también entra en juego el periodismo, porque en los periódicos también se publicaban las poesías, se publicaban algunas piezas teatrales, algunos sainetes, ¿no? Algunos artículos periodísticos, como el de Felipe Pardo de Aliaga, por ejemplo. Objeción enjuiciadora desde una actitud moralizante, definitivamente, pues. Tú no vas a romper tu noviazgo porque tu novia baila una zamacueca. Hoy en día, esto lo vemos nosotros al día a día. Antes de la pandemia, cada fin de semana había cada grupo que bailaba en la calle, tú aplaudías y te ibas a bailar y hasta te ponías a bailar y nadie dice nada, ¿no? Pero en esas épocas ahí viene la parte, ¿no? Romper esos esquemas le costó mucho a la sociedad peruana. Se muestra costumbres preferentes de la ciudad. Eso sí, hablamos de la ciudad de Lima. Todo esto solamente es Lima, ¿no? Lima. Ya, pues las provincias eran lejanas a ello. Cada uno, pues, con su propia costumbre, ¿no? Ya para esta etapa, ya más adelante se habla del llamado indigenismo, ¿no? Costumbres de esta parte. Medio de expresión, el periodismo y el teatro. Bien, jóvenes, hasta aquí tenemos las costumbres, ¿no? El costumbrismo en el Perú, con sus propias características. Uy, perdón. Ya. Bien, dudas, preguntas. Ahora nos vamos a los dos máximos representantes, que es Manuel Ascenso Segura, que él está o desarrolla el llamado criollismo, porque él es un criollo. Bien, y por otro lado, Felipe Pardo de Aliaga, que es un anticriollo, porque él es un conservador. ¿Sí? Conservador, y con Felipe Pardo de Aliaga y Ascenso Segura son rivales, ¿no? Es decir, rivales en el sentido de mostrar sus ideales, ¿no?
cada uno mostraba su punto de vista. Discutían, pero al final eran contemporáneos, eran de la aristocracia limeña, sino que en cuestiones de obras, de manifestación de pensamientos, eran distintos. Manuel Segura es un liberal, es un criollo. Observa la sociedad de aquel entonces y habla de ellos. ¿Para qué? Para que la sociedad cambie costumbres conservadoras que Pardo las quería mantener. Y también debido a qué? A que Felipe Pardo de Aliaga vive muchos años en España. Y entonces, eso es vivir en España, ¿no? Y luego venir al Perú como que quiere mantener eso, ¿no? Porque su familia era muy importante, los Pardo de Aliaga en aquella época. ¿Sí? Estudia inclusive en una academia allá en España, no es como decir una preparatoria, ¿no? Y esto hizo pues que mantenía esas costumbres y constantemente peleara pues con Asensio Segura. Cada uno defendiendo su punto de vista. Bien, ahora nos vamos a Felipe Pardo de Aliaga, que también ustedes lo tienen ahí. Una pregunta dudando. Muy bien, sigamos avanzando, chicos. A ver. Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Un conservador de esta literatura costumbrista. ¿Sí? Ustedes tienen ahí su separata. Dice que estudió en España, ahí dice justamente, se menciona la academia. Funda algunos periódicos, porque tenía solvencia económica, al igual que Asensio Segura. Y a través de sus periódicos, uno de ellos es El Espejo de mi Tierra, donde va a publicar un artículo, que es lo que vamos a mencionar ahora, llamado Un viaje. Es el mejor artículo que tiene él, que nos muestra las costumbres, ¿no?, de la sociedad peruana de aquella época. ¿Ya? Él es Felipe Pardo de Aliaga. Bien, ahora dentro de sus obras, que también ustedes tienen ahí, Comedias, destaca Frutos de la Educación, obra que critica las costumbres liberales que remeten con el baile de la Zamacue, que es lo que acabo de contarles, ¿no? Es de Felipe Pardo de Aliaga. ¿Se me escucha, chicos? ¿Cómo fue la señal? ¿Se escucha? Aló, aló, ¿se está escuchando? Sí se escucha, Miss. Porque acá se salió. Ay, 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 ya. Acá perdí un ratito la señal. Ya, 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 ya. Gracias, gracias. Ya. Y continuamos entonces. Ya, entonces les estaba diciendo de Felipe Pardo de Aliaga. Ya, estábamos hablando de un viaje donde vamos a mencionar a este personaje llamado el Niño Goyito. Bien, que es lo que vamos a mencionar a continuación. Vamos a ver características de su obra. Ya, su formación neoclásica y neoclasicismo, ¿por qué? Porque, como les dije, vive en España y el neoclasicismo del siglo XVIII estaba en su máximo nivel en España. Entonces recibe una formación al estilo de esta literatura neoclásica, sobre todo en la parte de las estrofas, el estilo más equilibrado, muy formal, donde hay una métrica, una rima, y que él también lo va a utilizar aquí en sus producciones. Entonces es un estilo muy formal, propio de la época. Manifiesta una perspectiva reflexiva al presentar sus conceptos, ¿sí? Igual, él muestra las costumbres de la época, de cómo vive la ciudad conservadora, pero detrás de eso también se busca la reflexión, porque a veces esas costumbres, ¿no?, hacen que la sociedad decaiga, ¿no? Por ejemplo, en el Niño Goyito, se le dice Niño Goyito, pero no es porque sea un niño, ya es un adulto de 50 años. Cuando la persona está muy sobreprotegida, ¿no? Es un ejemplo, don Gregorio, tanto la habían protegido que no el hecho de que esta persona siempre necesite la ayuda de alguien. Solo no hacía las cosas. Es más, se había quedado solterón, o sea, nunca se había casado. Y como él no se había casado, otra costumbre en la época era que sí, dentro de una familia había hombres y mujeres, y los varones no se casaban primero, porque los varones se casaban primero, no las mujeres. Entonces las mujeres no se podían casar, se quedaban solteronas. Entonces, porque si se casaban las mujeres, ¿quién cuidaba a ese hermano? Porque los padres podían morir. Entonces, Goyito prácticamente se quedó solterón
Y sus hermanas también se quedaron solteras porque no se casó. Y esto hizo que las hermanas lo cuidaran y lo protegieran como si fuera un niño. Por eso le decían niño Goyito, a pesar de tener 52 años. Y cuando tiene que salir a ver una herencia, porque es el hombre de la familia, es un hombre mayor, todo el mundo lo va a ayudar, ¿no? Porque tiene miedo, ¿no? No ha salido a la sociedad. Entonces, esa es la historia del niño. Entonces, aquí, ¿no? Hay una reflexión al momento de presentar las ideas. Las comparaciones van a ser bastante objetivas, describir costumbres y personajes propios de la época, ¿no? Describir, por ejemplo, en este caso a los militares, que eran muy arrogantes, los militares siempre que hacían prevalecer. Y en la época los militares eran populares. Casar a tu hija con un militar era todo un lujo, era un acontecimiento importante. O casar con un estudiante universitario, era todo, ¿no? Un acontecimiento en la época. Más si pertenecías a la aristocracia limeña, ¿no? Pero ¿dónde dejas al lado a la clase media, al pueblo, que también tenía sus costumbres, ¿no? Entonces ahí venía esta presentación de cada autor y muchos de ellos pues eran llevados también al teatro, ¿no? En caso de las comedias, artículos periodísticos que eran leídos, expresados. Bien, ese es Felipe Pardo de Aliaga y ustedes tienen aquí una separata, justamente, es más, en una de las preguntas también, yo les sugiero que vaya viendo también las preguntas, un fragmento que dice un viaje. Mi partida forzada, voy a empezar a la anterior, les voy a leer un poquito para que ustedes tengan en cuenta este tema antes de terminar. Dice, ¿dónde está? Ya, un viaje, fragmento, ustedes lo tienen ahí, ¿ah? Mi partida es forzada. Qué bien sabes que si pudiera yo no me partiera. Lope de Vega. Así inicia con este hincapié. El niño Goyito está de viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre lo llamaron niño Goyito. Y el niño le llaman hoy, y el niño Goyito lo llamarán 30 años más, porque hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Ese niño Goyito, en que cualquier otra parte sería un don Gregorio de buen tamaño, ha estado recibiendo por 3 años enteros cartas de Chile, en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país para arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia, que han quedado embrollados como la muerte súbita de un dedo, etcétera, etcétera. Y ahí dice, ustedes tienen fragmentos ahí. Entonces, en ese ir y venir, el niño Goyito tiene que ser embarcado, el niño Goyito tiene que ir a ese viaje. Y entonces ahí viene, ¿no? Cuando las hermanas, las monjitas, el carpintero, el sastre, la vecina, le hacen los dulcecitos, le hacen sus mejores trajes, las hermanas pues van a ver todo lo que tiene que hacer en su maleta, los amigos van a revisar el barco, si el barco está en buenas condiciones, todo acontecimiento para que este señor se vaya de viaje, ¿no? Y ahí se muestra, pues, ¿no? A qué se dedican cada una de las personas, ¿no? Todo, todo, todo. Hasta el padre va a orar por él, va a rezar, todo un acontecimiento por el niño Goyito. Ustedes tienen un fragmento y también creo que tienen por ahí una de las preguntas, pero terminar antes para que ustedes lo puedan revisar. Acá, pues lee el siguiente fragmento, justamente te dice que leas el fragmento para que respondas verdadero o falso, ¿no? Ahí tienes el fragmento, lo que acabo de mencionar, ¿no? Sí, pues aquí está todo este fragmento que es muy importante leerlo para responder las preguntas, ¿ya? Que ir avanzando antes que me gane el tiempo. Bien, ahora sí nos vamos a Manuel Asensio Segura. Ya, en la otra parte vamos a conocer a este liberal, a este criollo, llamado Manuel Asensio Segura, 1805-1871, ¿no? Este poeta nace en la ciudad de Lima, va a seguir una carrera militar, como les dije, por cuestión de familia, de las cuales va a alejarse después de la batalla de Ayacucho, porque Asensio Segura lucha en la batalla de Ayacucho al lado de su padre, pero él considera que hasta aquí llegó parte de su vida, de su juventud, porque estando en el ejército, estando en la vida militar, él va a observar muchas cosas. Asensio Segura era muy observador, le gustaba observar a las personas de aquellos tiempos, porque a través de la observación puede describir las costumbres,
cómo vivían estas personas, a qué se dedicaban, que era muy distinto a lo que hacía la aristocracia. Y es por eso que conoce muchas costumbres. Entonces, después de pelear la batalla de Ayacucho, Ascenso Segura vive, ¿no? En esta vida militar y va a observar una de las tantas cosas, es que muchos de los militares de alto rango, estamos hablando de sargentos, coroneles de la época, no eran lo que aparentaban. Porque el pueblo que decía, ah, mira el sargento, ah, mira el coronel, no. Todo el mundo, pues, una persona, ¿no? Con respeto, que tiene que, si es militar, demostrar, pues, el honor, el cariño a la patria, la valentía, no ser valiente sobre todo. Y él decía que esto era falso, que esto era pura pantalla y mentira, porque estas personas eran tan falsas que eran cobardes, porque realmente ¿quién va a la guerra a pelear en las batallas? Eran los soldados. Ellos solamente ordenan y que los demás vayan. Él decía eso, por eso que él no quiere estar en esa vida. Entonces, ha sido segura de esta parte de su vida, no va a escribir la obra El Sargento Canuto, ¿no? De esta vivencia que él tuvo. Obviamente burlándose, haciendo ridículo a los militares, ¿no? De la época. También va a escribir periodismo, porque también va a publicar unos artículos periodísticos, va a escribir poesía, va a escribir narrativa, artículos periodísticos, va a escribir teatro, etc. Va a dirigir 2 periódicos, al igual que lo hizo Felipe Pardo, como es La Bolsa y El Cometa, propios de la época, ¿no? En comedias escribe la Lance de Mancaes, El Cachapari, que son sainetes. Un sainete es una pieza teatral corta. Es como cuando tú dices, voy a ver una escena en una obra de teatro, una escena, eso es un sainete. Es corto, pero es estilo de comedia. O sea, en un sainete no puede haber un sainete amoroso, no puede haber un sainete político, no, solamente los sainetes son para corte de comedia, humor. El Sargento Canuto, La Saya y Manto y la obra Ñacatita. Bien, él es Manuel Ascenso Segura y ahora vamos a ver algunas características acerca de su obra. Voy a retroceder por aquí. Aquí estamos. Ya con eso terminamos para irnos al descanso. A ver, en el caso de Manuel Ascenso Segura, en el caso de Sargento Canuto, para que también tengan, porque a veces pueden poner un fragmento de ello, es la historia de Jacoba, una jovencita que vivía en la ciudad de Lima. No pertenecía a la aristocracia limeña, pero tampoco era del pueblo, era de clase media. El padre le había, no sé, comprometido con un militar, del cual él estaba enamorado de ella. Muy enamorado que ellas se iban a casar. El militar siempre la iba a ver a Jacoba a su casa, ¿no? Pero este militar nunca iba solo. Siempre iba con un soldado que lo acompañaba de manera constante. Jacoba vivía enamorada ¿de quién? Vivía enamorada de un vecino, un hombre que trabajaba en el campo, muy fuerte. Entonces, ella no quería casarse, pero el padre se le impone, pues. Pero ella le dice, ¿no? Que no quiere casarse. El padre le dice que sí, tiene que cumplir porque así son las normas de la familia. Entonces ella le cuenta esto a su novio, al vecino, ¿no? Y este le dice que le va a buscar a Canuto, al sargento, para hablar con él y decirle porque Jacoba no está enamorado de él, sino del vecino. Y a ver si de repente, como es un militar, él quiere defender su amor con la lucha, pues, ¿no? O sea, para quedarse con Jacoba había que enfrentarse cuerpo a cuerpo, o sea, pelear por el amor de Jacoba. Eso quería proponer este muchacho. Jacoba le dice que no, porque no quiere tener problemas con su padre. Pero este joven le propone eso. Un día que llega Canuto a visitar a la chica, ¿no? Este joven se le acerca y le hace esa propuesta. Y el sargento le dice que es un ridículo porque él no va a pelear con nadie porque él ya había firmado pues un acuerdo nupcial, ¿no? O sea, ya lo tenía, así que él no tenía que nada que discutir con él. Pero el hombre le dice, si eres un militar, entonces defiende el amor de Jacoba como tiene que ser, de hombre a hombre. Y quien gana se queda con ella. Yo no te voy a discutir más. Y entonces el sargento vuelve a decirle que no, que él ha venido a ver a Jacoba, que él es el novio y que ha venido, pues, ¿no? Vestido de militar y que no puede manchar su uniforme.
Entonces el hombre vuelve a insistirle y se burla porque le dice que no es un valiente, que es un cobarde, que tiene miedo. Y él dice, no, no tengo miedo, pero yo soy un militar. Entonces lo llama al soldado que siempre lo acompañaba, que estaba detrás de él, y le dice al soldado, ven, le habla en el oído y el soldado pues se dobla las mangas y va a pelear con el enamorado. Y el enamorado le dice, señor, ¿por qué manda a su soldado, no? Si usted es el que tiene que pelear, porque usted tiene que demostrar que ama a Jacoba. Y él le dice que él no se va a ensuciar por pelear con alguien del pueblo. Y entonces Jacoba le dice, no, que ya no discutan, ¿no? Que no peleen. Y, y como este hombre era fuerte, el enamorado de Jacoba, ¿no? Trabaja en el campo, entonces como que quiere enfrentarse a Canuto y Canuto retrocede y se separa y el soldadito se pone a su delante y le dice algo en el oído y el sargento le dice, está bien, Jacoba, voy a romper mi compromiso, quédate con él porque yo me puedo enamorar de otra doncella. Y se va. Y ahí se demuestra pues la cobardía de este militar, ¿no? Porque prefirió mil veces dejar a Jacoba y no pelear con este muchacho. Ese es el sargento Canuto. Bien, manténganse su segura y con eso ya terminamos, ya estamos en descanso, creo. A ver. Ya chicos, entonces pueden ir a su descanso, por favor. Nos encontramos a la hora indicada. Bien, ahí los dejo.